Arrancamos. Bueno, primero buenas tardes. Gracias por participar de este segundo encuentro del ciclo Prácticas Materiales que organizamos de Arquitectura 3 de la Cátedra Taller Maldonado en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, primero una mini publicidad, pero los invito a suscribirse ahí abajo para recibir la campanilla. información, sí, para las próximas charlas, pero también sobre todo para poder interactuar con Solano, los que están desde YouTube. La idea es al final del encuentro, pero una parte importante de la conferencia de hoy o de la charla de hoy, que sea eso, justamente una charla y que podamos, bueno, aprender intercambiando ideas con él. Quiero aprovechar para agradecer al equipo docente de la cátedra, Taller Maldonado, en especial, bueno, al titular Hernán Maldonado, y también a Emilio Jadrowski, quienes permiten crear estos espacios de intercambio de conocimiento, y por supuesto a tu generosidad, Solano, por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros esta tarde. Yo conocí a Solano a comienzos de los años 2000, y digo que conocí a Solano y no a su obra porque fue así. Primero lo conocí a él, un mediodía en un asado. Me tocó sentarme a su lado y la verdad es que me cautivó de inmediato con la simpatía y la alegría que tiene para contar sus distintas anécdotas y aventuras. Fue recién unos días más tarde que tuve la oportunidad de escuchar por primera vez a Solano Benítez, el arquitecto, el que desde los inicios de su práctica no ha parado de cosechar premios, distinciones y honores, entre los que se destacan el Premio Nacional de Arquitectura 89-99 del Colegio de Arquitectos del Paraguay, el Premio Joven Sobresaliente de la Cámara Junior de Paraguay por su contribución a la cultura paraguaya en el 99, finalista del segundo Premio Latinoamericano Miss Van der Rohe en el 99, mención honorífica del Congreso Nacional Paraguayo, el BSI Swiss Architectural Award otorgado a los arquitectos menores del 50, el Premio al Arquitecto del Bicentenario de la Asociación Paraguaya de Arquitectos y recientemente el Global de Arquitectura Sostenible organizado por la CITES. Seguramente todavía tiene más premios, pero bueno. Y aunque el ladrillo, la verdad, tal vez sea su seña particular, fue con una obra sencilla, con toda la potencia que la palabra sencilla abarca, certera, esencial, precisa, sobria, clara, y que puede incluso ser modesta, una obra en hormigón, la que me dejó literalmente al borde de las lágrimas al escucharlo cerrar su presentación. Les pido que presten especial atención a las palabras del invitado de hoy, porque como decía Rafael Iglesias, Solano no anda mirando arquitectura, sino que hace arquitectura. Así que, Solano. Qué difícil hablar después de eso. Es como, no sé, lo que te correspondería es que yo haga ahora la de Will Smith y me vaya y te dé un sopapo. Para- Como mínimo, porque si no la tensión va a decaer y qué sé yo, Bueno, pero ahí la qué viene arriba del expectativa de la público. gente va a ser increíble, así, mirá que... y todo bola, todo mentira, disculpe. Nada, un gustazo estar, aunque sea así, cruzado por señal, por mi Buenos Aires querido, por los queridos amigos. Los lugares evidentemente tienen ese significado, son la tierra de mis, de mis afectos, entonces para mí son siempre momentos muy especiales. Así que yo sé que hacer cualquiera de estos eventos, cruzar unos minutos siempre, estar en las universidades siempre requiere eh, de mucho, mucho esfuerzo y de mucha dación, así que muchas gracias a todos los que comparten habitualmente esos espacios. Y sobre todo recordar que las universidades, los lugares donde iniciamos la disciplina, no están hechos ni por los profesores, ni por la tradición, ni por nada de eso, están hechos a puro latido de aprendiz, a pura fuerza de quien cursa. Y, y, en, bueno, entonces, muchas gracias a los que me permiten hoy estar acá. Bueno, libre de muchas cosas, libre, ya que nos presentamos, prefiero esquivar toda la solemnidad de los premios, qué sé yo, y tratar precisamente de conversar de la manera más fluida que podamos. Así que pongámonos de acuerdo cómo quieren que hagamos. Si quieren
conversamos un poquito con Oliverio antes, pero yo estoy abierto a que me digan, queremos poner tal obra, o lo que quieran, si estoy en el computador les puedo llegar a pasar, o empecemos a conversar con lo que quieran. Ustedes me dicen, si no hay inconvenientes, igual, yo les continúo hablando. Es una estrategia que desarrollé porque como solamente pude estudiar 2 meses de inglés en mi vida hace casi 20 años atrás, y hoy doy clases en Estados Unidos, aprendí a hablar para que nadie me pregunte nada. Entonces, usando las pocas palabras que sé, porque debo tener el mismo vocabulario que la novia de Tarzán, chita. Y entonces hablo, y con eso evito que la gente me pregunte cosas. Pero a disposición total para lo que quieran, si es que hay alguna sugerencia, yo feliz la acepto, y si no, eh, arrancamos. Se me ocurre, si querés, aprovechar, retomar la pregunta que había, la podés hacer, si te parece, Hernán, de vuelta, y la contestás y después armás tu presentación y después charlamos un Ok, rato. claro, como quieran, como No, ustedes. era cortita, era conocer un poco como más en profundidad qué significa Copoy, ¿no? Arquitectura y cómo es esta transformación, por lo menos desde el nombre. Ok, ahora perdiste, ahora toda la charla se trata de eso. Cortita va a ser la respuesta, lógicamente. Eh, a ver, eh, yo inicié el ejercicio profesional en el año 87. Desde el año 87, a pesar de las infinitas dificultades, o sea, imagínense cruzar el fin de los 80, cruzar los 90. Paraguay es un país pequeño. Si Argentina o Brasil estornudan, Paraguay está con gripe. O sea, ustedes se pueden quejar de los cambios, las tremendas crisis, etcétera, etcétera. Ustedes no se imaginan cómo eso repercute acá de una manera amplificada y poderosa. Sin embargo, desde esa época en la que comenzaba a hacer y que los estudios tenían siempre el emblema de quién era el que ponía la firma y caracterizaba el hacer, etcétera. Yo siempre pensé que ningún hacer dentro de la arquitectura podría no ser colectivo. Entonces, desde el 86 o desde el 87 empecé a entender a decirle a la gente lo importante que eran para mí. De hecho, si ven los primeros currículums de esta, de esta data, que algunos así buscando no sé, en los substratos últimos de Internet pueden llegar a estar. Yo comenzaba agradeciendo en mi currículum estaba, por supuesto, desde quienes aprendí hasta con quienes convivimos en el cotidiano, es decir, desde la persona o las personas que me ayudan a mantener limpia y ordenada la oficina, hasta los albañiles y los que me fueron enseñando y de quienes fui aprendiendo, etc. Entonces, a pesar de las infinitas decepciones, siempre tuve esa conciencia de un hacer absolutamente colectivo. Y también por muchas razones, porque incluso yo empezaba a hacer ciertas cosas, la gente quedaba, empezaban a venir conmigo, y se producía este desbalance en términos de que yo era una persona un poco mayor o con un cierto prestigio, y yo lo que quería era al contrario, que podamos entre todos aprovechar y distribuir el aura, ¿verdad? Y no tenía ningún problema de seguir cambiando, incluso de cambiar de nombre, etcétera. Y así fue que finalmente me encuentra en este momento, después de haber pasado ya la crisis, después de haber pasado incluso la pandemia, con la decisión
del entendimiento de continuar la producción siempre atendiendo a lo colaborativo, al hecho de entender que si no nos limpian la vereda, si no barren la calle, si no hay una enfermera que haga un hisopado, ¿verdad? No, directamente no vamos a estar vivos, y que la necesidad está no. Te acordaste. Eh, Está grabando desde antes igual, pero por bueno, la igual. backup. Ok. Si no agradecíamos todo eso, no necesariamente no íbamos a poder vivir, ¿verdad? A la gente que quedaba en los supermercados y que nos permitía, a los que traían arriesgando su vida, porque al respirar la gente se moría, 1 año y medio atrás, 2 años atrás, etcétera. Con más razón es el tiempo absoluto de lo colectivo, te pase lo que te pase, haya sido defraudado de la manera en que haya sido defraudado, sigue siendo interesante apostar a la colectividad. Y en el caso del Yopoi, y específicamente en términos de qué significa Yopoi, hay un libro muy interesante, ustedes lo pueden conseguir seguramente en internet, un librito así chiquito del país. País le decimos nosotros a los sacerdotes, del padre Bartomeu Meliá, que se llama El don y la venganza como maneras de la economía guaraní. La venganza siempre será terrible, ¿verdad? Y creo que es fácil de entender cómo la producción de cosas interviene directamente en nuestro hacer, o el destruir, o el confrontar, etcétera, es fácil de entender. Pero el Yopoi es un poco más complejo, porque el Yopoi nace desde el reconocimiento de quiénes somos. Y el Yopoi es un sistema económico también, que tiene por objeto no alcanzar el equilibrio o la paridad, sino todo lo contrario. Es decir, nosotros aprendimos que cuando el otro era importante, que podíamos establecer intercambios, y en estos intercambios se intentó equilibrar la balanza, ¿verdad? Entre lo que uno daba y uno recibía, etc. Y entonces una naranja o 5 naranjas equivalía a una sandía, o 6 gallinas a un cerdo, etc. ¿verdad? Como eso era complejo, por supuesto, después pasamos a mediatizar esas relaciones y apareció el dinero como primero los metales, el oro, qué sé yo, algún atributo intermedio, y finalmente siempre intentando que esto sea la razón de equilibrio entre una cosa y otra. Y esa es, digamos, la base y la razón por la cual nos inscribimos en un sistema monetario, siempre intentando que ese trueque inicial, ese intercambio inicial, tuviese una connotación de equilibrio. Pero en el caso del Yopoi es muy diferente. En el caso del Yopoi yo puedo ser qué sé yo, una comunidad del interior del país, y puedo enfrentarme, qué sé yo, al señor presidente Hernán Maldonado de la Compañía de Electricidad Nacional. Y entonces hacemos un intercambio. Y el señor Maldonado me dice, bueno, yo les voy a electrificar a ustedes su aldea si ustedes me entregan a cambio 20.000 plantines para reforestar un sector. Ah, perfecto, llegamos al acuerdo, etcétera. El señor Maldonado me pone electricidad, yo llego al momento de cumplir y voy y le digo muchas gracias, qué sé yo, pero realmente no he podido cumplir con usted, porque a mí y a nosotros nos parece que 20.000 plantines en realidad son muy pocos, y le trajimos 120.000. Porque en la medida en que yo puedo intercambiar en abundancia lo que vos necesitas, en la medida en que yo te doy en superabundancia, el relacionamiento deja de ser distante, para entender que yo te estoy completando y estoy dando lo mejor que puedo en función a lo que vos más necesitas. Y ahí entonces se produce un desequilibrio brutal que, como consecuencia lógica, tiene un círculo virtuoso, se produce un círculo virtuoso, donde evidentemente la única manera de contestar tuya ante mi interés porque vos estés mejor
es que vos lo intentes también, ¿verdad? Y entonces se producen desequilibrios geniales, propios de la esenciales en torno al hacer de una relación, como de una relación amorosa que nos vincule y que permita que vos y nosotros estemos mejor. Bueno, Yopoy Arquitectura significa exactamente eso. Entender que el ejercicio económico que nosotros hacemos tiene por finalidad completarle a los otros. Dar aquello que nosotros entendemos que los otros necesitan por encima de cualquier tipo de acuerdo o de, digamos, punto de partida sobre nuestro relacionamiento. Y referido a arquitectura, bueno, es fácil de entender. Estamos, entonces, en ese entendimiento que lo que necesitamos es que el otro esté bien para yo estarlo, inicia un nuevo camino. Eso, por supuesto, para poder juntar 20.000 o 120.000 plantines, es necesario producir, trabajar, esforzarse, etcétera, etcétera. Pero el objetivo final no es, repito, llegar al equilibrio. El objetivo final es completarle al otro con la mejor disposición que nosotros tenemos. Entonces, con ese nombre, inauguro ahora una post-pandemia, post-entendimiento, etcétera, no solamente reconociendo que todos somos importantes los unos para los otros, etcétera, sino que además en el entendimiento que nuestros haceres deben ser transformadores y deben ser positivamente desequilibrantes para los otros, ¿verdad? Las sociedades son entelequias hipertróficas. Es decir, entelequias son figuras idealizadas. Hipertróficas es que esa idealización ha crecido al punto tal que se vuelve un cáncer. O sea, un cáncer es una célula que inicialmente empezó a crecer desproporcionadamente hasta que alteró todo el sistema. Pero las sociedades son entelequias hipertróficas, es decir, hemos hecho que lo social y las sociedades sean lo más importante, entonces cerramos filas detrás de colectivos que son increíblemente poderosos y lo importante es sumar likes y gente que está ahí presente, etc. Las sociedades son buenas en la medida en que las personas que la integran lo sean. Si las personas que integran esas sociedades no lo son, las sociedades, por más que acumulen miles de fans, no van a lograr hacer las transformaciones que todos necesitamos tener. Entonces podemos levantar todas las banderas del mundo detrás de todo tipo de colectivos, pero si las personas que forman esos colectivos no están influyendo directa, positiva y amorosamente en la transformación de nuestras sociedades y solo buscan odio, enfrentamiento, convulsión, una jerarquía que les permita dar, estamos súper mal orientados y estamos súper mal atendiendo este designio constitucional nuestro de que somos en los otros. Te das cuenta que es una pregunta muy sencilla y de muy fácil respuesta, como estoy intentando guitarrear desde hace 10 minutos. Pero es así, es un orden exagerado, es un orden que tiene que ver en el entendimiento que sí, que hay que hacer. O sea, nosotros hacemos no para estar mejor, necesariamente estamos transformando nuestro universo, pero ese estar mejor no es estar yo mejor y que el resto explote, sino que ese estar mejor deviene de la posibilidad de la construcción de una sociedad que sea mejor a partir de nosotros ser mejores personas. Y si no lo logramos hacer, si nuestra presencia colectiviza solo movimientos de ira, de rabia, de desajustes, de peleas por jerarquías, etc., es muy poco probable que tengamos necesariamente un mejor vivir, que es el propósito final de estar todos en sociedad. Nosotros vivimos hoy en día en plena dictadura, en todas las sociedades, porque hemos hecho de la tiranía ¿cómo puedo decir esto? Hemos vuelto tiránica a la mayoría.
no hay un interés real de la sociedad de entenderse en su diversidad. Hay un interés impositivo de ejercicio tiránico de aquellos que son mayoría y que intentan torcer la coexistencia en favor de producir un aumento significativo de las capacidades individualizantes de cada colectivo. Y así no vamos a tener nunca una sociedad mejor, plural, con entendimiento, si no aprendemos a querernos en las diferencias, si no aprendemos a darnos y a cuidarnos en las diferencias, jamás la alternidad en torno a quien eventualmente tiene un mayor número de votos puede llegar a permitirnos construir una sociedad mejor. Y eso les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros, pasa en Estados Unidos, pasa en la mayoría de los países. Vivimos en sistemas de tiranía mayoritaria. Y mientras que no entendamos eso, y mientras que no seamos capaces de sentarnos a escucharnos y a completarnos y a entendernos en ese colectivo, con el entendimiento que el propósito final es que estemos realmente todos juntos y que todos estemos trabajando para poder estarlo, es muy difícil que podamos salir de este embrollo. Así renace Yopoi. Después de haber pasado, por supuesto, las cosas no son tan simples. Yo tuve que cerrar mi empresa anterior por desastres de todo tipo, traiciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero aún así, creo, aunque inicialmente yo hoy esté un poco más, con menos gente en mi oficina, que la ambición del ejercicio debe venir en ser capaces de completarnos en este aumentado interés amoroso para con nosotros y con nosotros. ¿Cuántas preguntas más querés hacer? No, estamos muy bien, te dejo arrancar. Gracias. Estamos bien el tema, está bueno. Bueno, vamos al PowerPoint a ver si liberamos algo. Pongo ya a compartir pantalla, a ver. ¿Dónde está mi PowerPoint? Acá aparece. Share. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Todavía no está pantalla completa. Estoy intentando. Ahora, negro absoluto. Correcto. Ahí una foto. Bueno, una última consideración antes de empezar esto, y que yo porque estamos dentro de la universidad hablando con Paulo Méndez hace algunos años me llamaba la atención sobre algo, me decía, Solano, ¿sabías que escuela viene de escol y escol significa tiempo libre? Me decía. Yo, vea, bárbaro. O sea, quedaba fascinado por esas afirmaciones. Y yo como también soy muy colgado, ya me quedaba colgado en eso y ya no, incluso ya ni siquiera podía continuar escuchándole, ¿verdad? Porque ya me quedaba impresionado con eso, ¿verdad? Y yo en esa época, cuando él me hacía esas acotaciones, pensaba, claro, tiempo libre, qué notable para nosotros. Y ahí hacía el tema, la aproximación al negocio, la negación del ocio, y que en realidad el tiempo libre, la escuela como tiempo libre, claro que nosotros le metemos a la gente en un sistema de dogma y de crecimiento y de estar siempre en carrera, y que en realidad lo que tendríamos que hacer es darle más tiempo libre a los estudiantes para que puedan aprender, para que puedan crecer, etcétera, etcétera. Y pensaba en que entonces tendríamos que abreviar la carrera, hacerla cada vez más corta, porque así ya estaban licenciados, entre comillas, de tener que estudiar y podían disponer de mejores tiempos y todo lo demás. Y eso solo para mostrarles lo equivocado uno puede llegar a estar en los momentos en los que uno escudriña determinadas formas de pensar. Que yo creo que en realidad lo que significaba, o lo que significa escuela en torno a tiempo libre o a tiempo liberado,
o a libertad de tiempo, o en inglés sería más simpático. Hace un año, 2 años, vi una exposición de Junya y Ishigami en París que se llamaba Freeing, o sea, liberando o libertando el espacio se llamaba, ¿verdad? Y en realidad freeing the time o freeing time, liberando tiempo, tiempo liberado, o claro, uno se imagina que como uno está ocupado, soltar las cosas, pero en realidad creo que significa otra cosa, creo que tiene mucho que ver con Buenos Aires, tiene mucho que ver con una otra aproximación que podamos hacer. Tal vez Borges en uno de sus libros más, en uno de sus cuentos más famosos, ¿verdad? En el Aleph, él hace una extraordinaria operación. Él le abre el pecho a alguien y saca del corazón de esa persona todas las funciones que no sean las de bomba cardíaca, de bomba de sistema bombeador de sangre. Y todo eso que él saca del corazón lo pone en una esfera, y esa esfera la coloca debajo de una escalera en un barrio porteño, en las afueras, en la periferia de Buenos Aires, y a eso él le llama el Aleph. Y el Aleph, esa pequeña esfera concentrada, es donde están todos los tiempos y todos los lugares juntos. Es decir, el único lugar donde podían estar todos los tiempos y todos los lugares juntos era en el corazón de las personas. Es decir, en el corazón de las personas no existe la jerarquía que no sea por sentimiento, de vínculo con algo que pasó hace 20 años, 5 meses, 3 horas o unas semanas. Era en el corazón, es en el corazón humano donde, digamos, todo lo que no sea, por lo menos en nuestra ficción, ¿verdad? Todo lo que no sea latir, bombear sangre, se radicaba. Y liberar tiempo, o tiempo liberado, era liberando el tiempo, liberando el espacio, decía Junya. Y yo creo que la escuela finalmente es ese tiempo liberado. Ese tiempo no en el sentido de tener más espacio para más cosas y estar. Porque repito, las sociedades son entelequias hipertróficas, o sea, serán buenas las escuelas cuando los estudiantes lo sean, mientras que los estudiantes sean unos pibes chorros, o sea, no hay escuela que les pueda enderezar ante su voluntad de disociar las cosas, ¿verdad? Pero este tiempo libre, este liberar el tiempo, significa precisamente que las cosas que integran los distintos estadios de nuestra vida, tanto del pasado, del presente y del futuro, con más razón ya no siguen una secuencia en ese orden. Ya no están en el pasado como estructurador de un único presente y como trampolín para un futuro, sino que al contrario, empiezan a contestar y a contestarnos de una otra manera, donde ese pasado puede, que es lo único que tenemos, porque en realidad todo el mundo piensa que pero el presente se agota todo en cada instante y el futuro es inconmensurable, lo único que tenemos es el pasado y el pasado no para de cambiar, porque las interpretaciones que nosotros hacemos de lo que nosotros entendemos es la realidad, es lo que nos permite mínimamente estructurarnos y entender que la reflexión me puede permitir transformar una sentencia como tiempo libre de un momento inicial donde la reflexión podía andar en torno a tenemos que darle mayor espacio a los chicos para que se frustren o para que piensen sus cosas, a fuerza de estar extraordinariamente aburridos, sean capaces de estudiar algo que les llame la atención, a darles precisamente, a mostrarles cómo lo que estaba en el pasado y la interpretación de las cosas que conocemos que hicimos pueden ir transformando nuestro presente, nuestros haceres presentes
para producir un futuro que sea totalmente distinto. Entonces, incluso el imaginarnos un determinado futuro es una condición del pasado. Y entonces liberar el tiempo es liberar esa secuencia, el pasado, al pasado le sigue el presente y al presente le sigue el futuro, porque en realidad nuestro futuro o nuestro presente o nuestro pasado debe estar siendo vivificado todo el tiempo. Liberando ese tiempo hace que estudiar y aprender y estar atento a lo que pasa sea una labor muy fructífera, sea la labor que nos permita, por supuesto, hacer que las personas que tengan esa condición de buenas personas sean capaces de hacerse del compromiso de transformar positivamente lo que existe a partir de lo que desarrollan como importante para hacerlo, como su gesto de dar, como su donación. El título del libro era El don y la venganza como formas de economía guaraní. No hay, o sea, al don, pero no es, Yopoi es algo más que donar. Está dentro del ámbito del don, o del acto del donar, pero tiene más que ver con eso porque no es un hecho que uno puede hacer como un regalo y que uno se compromete. Ese regalo te compromete y es tu muestra efectiva de relacionamiento con el otro. Entonces, si podemos establecer ese vínculo con el pasado y con el presente y con nuestro futuro, y podemos finalmente aprender dentro de esas historias, creo que es nuestra obligación liberar el tiempo en las escuelas, es decir, poder mostrar qué tan superabundante es la interpretación del pasado y qué necesario es no repetir la historia, sino abrevar en la historia como alimento de un tiempo nuevo. ¿Se entiende algo de lo que digo? Si, levanten la mano, háganme así, tipo un concierto de heavy metal, porque si no yo me siento muy solo de este lado. ¿Se entiende algo? Pues si alguien entendió algo, después me cuenta a ver si era eso lo que yo estaba queriendo decir o no. Bueno, dicho eso, y de esa manera, y qué sé yo, hace algunos años tuve la suerte de no solamente haberme hecho fan del señor Eduard Llaneret, sino que incluso en el afán por colectar cosas y aprender cosas de él, etcétera, llegaba no solamente a saber en qué fecha hizo la Bilsawá y cómo lo hizo y qué sintió Victoria Ocampo a partir de que le cuenten que había un suizo que hacía este tipo de cosas y cómo cuando terminó esto en el 29 se vino a Buenos Aires porque ella le invitó y entonces Borges y Bioy porque Bioy estaba casado con la otra Ocampo, Silvina Ocampo, y entonces al estar casado con Silvina Ocampo se suponía que Borges, que era su amigo, tenía algo que ver con Victoria, y en eso viene el suizo con olor a queso, qué sé yo lo que pudiera haber dicho Borges y Bioy en los celos Pero para mí una de las cosas que más me ayudaron fue entender que este era el Le Corbusier que para mí era importante, donde yo podía ver el uso óptimo del material y podía entender que todas esas expresiones estéticas que se sintetizaban también en principios como la fenêtre à longueur, la fachada libre, la planta libre, los pilotis, la terraza jardín, etc., estaban presentes en el cotidiano. Entonces, cuando yo veía esto y veía, claro, el tipo usa panderete, usa ladrillo de canto. Claro, lógico, y mira, y le da refuerzo e inercia con estas pequeñas secciones de hormigón arriba y abajo, etcétera, para poder tomar todo esto y hacer un conjunto mínimo de materia. Y qué maravilla. Decía que muchas horas dediqué a entender todo este fenómeno. ¿Por qué no me deja ahora, perdón, por qué no me deja ahora escribir ahí? Entonces, hace 2 años, mis hijos me llevaron a este lugar y yo, por supuesto, me senté acá, así. Y lógicamente levanté mis manos, así,
para sentir la sección de la, no sé, un gesto estúpido, así para sentir la sección de la pared que estaba encima mío, ¿verdad? Solo como una verificación inconsciente. Entonces hago así, no sé si se ve, así. Hago así encima de mi cabeza y no puede ser. Vuelvo a hacer y no puede ser. ¿Y cómo? Sí, es miércoles. Le Corbusier no usaba ladrillo de canto. Le Corbusier usaba sillería. Usaba unas piedrototas. Usaba unos primas así de piedra caliza, evidentemente. Claro que yo al ver esto y al no tener otra definición más que en planta, yo pensaba que este señor me estaba enseñando esto. Entonces cuando reducía la cantidad de estructura, por ejemplo acá arriba, simplemente lo que estaba haciendo era curvarlo. Entonces el hecho de curvar la planta de esto le daba, ya la propia curvatura le daba inercia, o cuando aparecían estas pequeñas columnas para atajar y aparecían estas vigas al centro, al medio, y donde tocaba para poder soportar todo ese conjunto. Jamás, y yo veía todo eso así, un ladrillo de canto con una cosita así. Jamás me imaginé que esto iba a ser así y así, ¿verdad? Haciendo las secciones de acá. Entonces, incluso las reflexiones en torno ay, perdón, drawing, clear, ay, por favor, ay. A ver si me deja. Ok. Incluso las reflexiones acerca de la cantidad de masa, de peso que había acá arriba ante la fabricación, en el caso de la casa Errázuriz, de un simple dintel que tenía más o menos la misma sección. Cuando tenía más peso, el tamaño de la abertura era menor. Cuando iba teniendo cada vez menos peso ahí arriba, la abertura podía ser mayor porque disponía de un solo tipo de Intel. Y lógicamente, pensando en eso, yo llegué a hacer esto, donde a los efectos de reducir la cantidad de material y usar la menor cantidad de materia destinada a vivir ahí adentro, utilizaba los ladrillos en su máxima capacidad, incluso contradiciendo la normativa existente, porque la normativa existente lo que decía era que una pared de canto no podía recibir carga, no porque el ladrillo no fuese importante, sino porque por la inercia de la sección de la pared, al ponerle peso acá arriba, aparecía la flexocompresión, es decir, el pandeo, y rompía al medio. Y entonces cuando uno tiene una pared como una estructura, cada uno de los agujeros que nosotros le hacemos, en realidad son los lugares donde se debilita la estructura y donde se puede romper. Entonces, peor todavía, si vos tenés una pared así y le haces una ventana acá al medio, lo que estás provocando es que en el lugar donde es más complejo se rompa. Pero si vos pensás que esto no es una ventana, sino que es una viga central, lo que estás haciendo es reforzando y evitando que la pared colapse, dándole más inercia exactamente en el lugar donde tiene que tener inercia y haciendo que 4 o 5 ladrillos arriba puedan trabajar sin problema la compresión. Luego viene la viga que evita que el desplazamiento, luego otros 4 o 5 ladrillos que pueden recibir compresión, y entonces uno tiene un conjunto que contradice la sentencia protocolar de cómo se hacen paredes de ladrillo, porque lógicamente una pared de canto es inestable, es insegura y todo lo demás, ¿verdad? Ay, otra vez, es más complejo acá, perdón, sí, yo sé que es propio, bueno, pero... Ok. Entonces es solamente eso, tomamos los ladrillos, los ponemos de canto, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, para arriba, 1, 2, 3, 4, 5 para abajo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ladrillos en el centro, combatiendo
la inercia, ¿verdad? La voluntad de aparición de la flexocompresión como sentencia única. Y también por primera vez, lógicamente cuando fui a comprar estos materiales, compré material de recupero, porque un ladrillo, no hace falta que dibuje todo porque voy a tardar mucho en el protocolo de instalar y desinstalar todo el tiempo los dibujos. Los ladrillos del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, eran de mayor sección. Eran de casi 7 centímetros de ancho o 6 centímetros de ancho, eran de 30 centímetros de largo, eran de 15 centímetros de alto, etc. Hoy en día en Paraguay creo que el ladrillo tiene 3,5, a veces llega a 4, no tiene más de 25 centímetros y no tiene más de 11 centímetros en el otro sentido. Entonces, por esas diferencias hacía que todo el mundo deseche este material, porque vos empezás a hacer una pared con estos ladrillos y después a cierta altura tenés que cambiar y tenés que empezar a contrachapar porque las diferencias y gastas más en revoque, etc. Pero específicamente yo había contabilizado la cantidad de ladrillos que necesitaba para hacer esto y compramos exacta y precisamente esa cantidad de ladrillos. E incluso para atajar el techo, si lo ven acá, estas paredes son así y así y así y así, etc. Porque apoyar una viga de madera contra una pared de canto sería un desastre, pero apoyarla donde había 2 paredes de canto, entonces ya era diferente, porque podíamos poner la estructura ahí, podíamos poner la estructura ahí. Y también podíamos hacer que la estructura de madera llegase hasta acá, y en el interior, dispuesta al trebolillo y qué sé yo, podamos ponerle metales que ingresen directamente acá y acá, y haciendo que sea el metal el que hace el puente entre la mampostería y la madera para que los movimientos y la dilatación de los distintos materiales no ejerzan problemas. Y luego la otra cosa que hacíamos era poner los ladrillos acá así, con la inclinación del techo. Entonces, donde había que recortar era en el encuentro acá con la parte horizontal. Normalmente una pared se hace así. Si esta es la pared, todo viene horizontal hasta el momento, entonces que se tienen que aparecer acá todos los cortes, y entonces acá se ponen en sardinel, etcétera, etcétera, para cortar. Entonces, esta diferencia nosotros la invertíamos y hacíamos que entonces esta pared fuese así, así y así, y los ladrillos viniesen así, así, así y así, y lo que se recortase estaba acá, que era donde no se veía, y acá nos permitía ponerle otro ladrillo así, acostado, y acá para poder tapar el encuentro de la chapa con respecto a las cosas, y así. ¿Por qué les detallo y les explico todo esto, etcétera? Porque en realidad lo que ocurre es lo siguiente. En este momento yo tuve que decidir, había hecho una pequeña sucursal financiera, etcétera, y tuve que decidir si con el ejercicio que había realizado, me sobraban en ese año, que yo habré tenido, no sé, 30 años, hace mucho, mucho tiempo, me sobraban $5.000, y $5.000 era el costo de 2 computadoras en esa época. 2 IBM costaban $2.500 cada una en ese momento, y no tenían ni la capacidad de un Nokia, para lo que puedan entender, ¿verdad? De un Nokia 100, ¿cuánto era el que la viborita y la escalera y qué sé yo? Y tenía linterna, y bueno. Entonces era o construir nuestra oficina o comprarnos las computadoras. Y una vez que quisimos construir nuestra oficina, en esa época, por supuesto, no había computadoras. Yo en el año 96, 97 se compró la primera computadora para nuestro escritorio. Y en el año 2000 y alguito, yo llegué a tener mi primera notebook. Y por supuesto, ahí ya
estaba con cerca de 40 y pico de años. Entonces, es una herramienta que no es mi herramienta, no es mi, pero aparecía ya en el horizonte como algo interesante, ¿verdad? Y en ese momento, entonces, al decidir construir, yo enfrentaba un imposible, y ese imposible sí era extendible a todo el mundo, ¿verdad? Era decirme a mí mismo, junta más plata, sobreviví como puedas, hacer, que es la respuesta que le da la disciplina a la gente, junte más dinero, sobreviva como pueda, y cuando tenga el dinero que tiene que tener, venga a mí y yo le voy a hacer una respuesta de infinito buen gusto. Aplicando todas las normativas habidas y por haber, de tal manera que su dinero esté seguro, usted sea seguro y la gente no se ría de usted por la necesaria mala expresión de la arquitectura que usted iba a tener que convocar si es que no tenía el dinero que la sociedad avalaba como la importante para poder hacer algo. Ante ese despreciable, ante asumir que esa respuesta era despreciable, era certificar que teníamos que inventar un sistema que nos permita, si el costo de construcción en esa época y hasta ahora estaba alrededor de los 400, 500 dólares el metro cuadrado, y nosotros queríamos 100 metros cuadrados, y lo que teníamos era 5.000 dólares, teníamos que construir a 50, 8 veces menos. ¿Y cómo construir 8 veces menos si no es inventando? Enfrentándote al desafío y convocando a la inteligencia para resolver los problemas que pasan desde el momento en que no eliminas un cero, eliminas 2 ceros de la ecuación. No es que construir a 5.000 dólares el metro cuadrado es fácil. Construir a 500 empieza a ser difícil. Y construir a 50 era algo que no era común en ese momento. De hecho, muchos de mis colegas podían llegar a este primer estudio y pedir la bolsita del avión, ¿verdad? Porque les daba náusea y repulsión el hecho de que resulta ser que la textura ni siquiera viene dada por un buen calado del lecho y de la llaga de los ladrillos, que además son de canto, y además ni siquiera se les sacó el revoque, y además tienen hasta pintura de la construcción anterior, ¿verdad? Sino que el juego de las sombras provenía de no colectar toda la... Y había que entrenarle a los a los albañiles, porque el solo hecho de recoger la mezcla que sobresalía también era una manera de sellar la junta, pero sí, vamos a sellar la junta, vamos a hacer que la junta sea impermeable, pero a partir de que lo que salga impida que el agua entre. Entonces vamos a... No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Quien haya visto colocar un ladrillo alguna vez tal vez entienda lo que estoy diciendo. Y los que no, los que hasta ahora piensan que construir o hacer arquitectura es hacer algunos gráficos con franjas negras, ya sea de piso, de cielo raso o de límites verticales, donde en realidad no se sabe qué es lo que está pasando, no se sabe cómo actúan las fuerzas, no se sabe cuánto es el peso y la capacidad que resiste, no se sabe cómo se enfrenta la madera con el metal, con el hierro, no se sabe cómo la chapa opera sobre, etcétera, etcétera. Nadie que no sepa nada puede innovar nada. Solamente se puede evolucionar algo vivificando el pasado, entendiendo perfectamente qué es lo que era y no tomándolo como límite, rompiendo saliendo del territorio común de la comodidad que permite la disciplina, para que desde ahí liberemos oportunidades para la gente que lo necesita. Si el 60% de la población del mundo vive sobre la línea de la pobreza y el 50% de estos viven en miseria, ¿cómo es posible que la disciplina siga solamente disputando un territorio del 40% de nosotros mismos e intentando sofisticar mecanismos para atender al 10% de esta población, siendo que el 90% del resto de nosotros
vive en el desamparo de nuestro desentendimiento, desentendimiento de nuestros ejercicios para con ellos. ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, esto es lo que tiene que pasar dentro de las escuelas. Tenemos que ser capaces de liberar el tiempo. Tenemos que agarrar la normativa y decir, no es suficiente. Si nosotros tenemos una normativa de madera que da una determinada sección, lógicamente un material natural que se aserraba, que nosotros no sabemos si en el medio hay un nudo y justamente nunca aprendimos si la tensión que podía generarse, entonces nuestra respuesta es siempre darle mayor sección, ¿verdad? Dado el caso de que exista una falla dentro del material, si nosotros podemos usar la mitad de la madera, si podemos usar la tercera parte de la madera, sofisticando nuestros sistemas de conocimiento, repensando, reinventando, reimaginando las relaciones, recién ahí nosotros vamos a dejar de ser operarios de una disciplina y vamos a pasar a ser constructores de una sociedad diferente. Nadie que viva en una mala sociedad puede llegar a tener una buena vida. Y la sociedad se inicia en el momento en que yo soy capaz de constituirme con ella a partir de mi dación, no de lo que yo estoy especulando para recibir. No sé si sigo, parece que sigo respondiéndole a Hernández desde el primer momento. No sé si... la otra cosa es que podemos parar cuando quieran. Yo creo que ya hablé una hora y todavía no estoy saliendo de una primera hora, ¿verdad? Entonces, les repito, poníamos simplemente los vidrios metidos dentro y con la cantidad de ladrillos que tenía para unificar una pequeña construcción existente que estaba en el lugar con la nueva que estábamos haciendo, hice esta primera losa cerámica. Y esa primera losa cerámica colocaba los ladrillos así, y si se fijan no están trabados, porque acá hay varilla, hay varilla, hay varilla cada 25 centímetros, y cada 20 o 25 también en el otro sentido. Entonces, estos ladrillos venían rotos, y como los ladrillos rotos venían así, entonces lo que hice fue poner un encofrado, poner acá arena. Los ladrillos se enterraban un poquitito en la arena, acá se ponían las varillas, acá se ponía el otro ladrillo roto. Y todo esto se cargaba de una mezcla líquida, y cuando se sacaba la arena aparecía esta losa cerámica así. Eso les cuento porque después se pone de moda la cerámica rota y le veo a la gente haciendo losa cerámica, primero pegando ladrillos contra el techo y luego rompiéndolo, y es un proceso muy demencial. Y es un despropósito absoluto, por más que evidentemente la aproximación a una textura sea el motivo según el cual hoy convocamos mayoritariamente a la materia. El ejemplo más vivo de eso es el porcelanato, que es un material que tiene, no sé, que en Argentina debe ser muy popular el porcelanato porque hay mucho psicoanálisis en Argentina. El porcelanato es un material que se odia a sí mismo, no sabe qué es. A veces es madera, a veces es mármol, a veces puede ser alisada de cemento. A veces, tiene más personalidades que Cyril. Cyril. Bueno, en cambio, no todo funciona como un porcelanato, no todo es revestido. Todo material tiene la opción de aportar y de contribuir a la inercia si somos capaces de amucharlo y de desarrollar un sistema que pueda incluirlo en las obras para resistir. Esta puerta era la puerta de la oficina de Javier Corbalán, mi queridísimo amigo, que una vez que demolimos que desalquilamos la casa donde estaba, yo me la traje con un homenaje a nuestra amistad. Y estos son los interiores de la oficina en aquella época, es madera de baja densidad,
la que se consideraba de desecho en mi país, porque había maderas preciosas, muy duras, como podían ser el lapacho, etcétera, el peterebuid. Y esta madera, aparte tenían ese aroma amoníaco que es increíble al comienzo, pero después va adquiriendo un aroma muy diferente que hasta ahora a mí me fascina. Sigo tratando de usar la madera así, eh, eh, por no solamente la textura y las cosas, sino por el aroma y cómo va perfumando, que no tiene nada que ver con la terminación, con el lustre, ¿verdad? Que todo eso mata y hace desaparecer. Entonces, ahí aparecían las primeras computadoras. La penumbra es una buena cualidad para un estudio, porque las pantallas no necesitan una iluminación grande. Si bien es cierto que ya teníamos, al momento de hacerlo, teníamos la ambición de las computadoras, todavía trabajamos, yo hasta ahora trabajo con paralelas y todo ese tipo de cosas, y con escalímetros, y con lupas, y con papeles, y que después, bueno, hoy en día se fotografían con el celular, se auto acotan con el celular, se auto, etcétera, etcétera, de una manera que era imposible imaginarse en aquella época. Nada, los pisos eran de alisada de cemento, muy común y muy cotidiano. ¿Y cómo estamos de tiempo? Porque podríamos dejar en una sola obra. ¿Cómo, díganme ustedes, Oliverio, Hernando, no sé quién es, prefieren que dejemos en una obra y habilitemos espacio para hablar, que puede ser muy diferente a una charla más? Díganme ustedes. Hernán. Por mí, como más te resulte, Solano, como mejor te sientas, va a estar bien. Yo no tengo ningún problema, es decir, ustedes me pueden preguntar lo que quieran, si quieren preguntarme algo, y yo voy entonces eh, Si no, refiriendo a alguna obra, lo que sea, y si no, continúo con esta Una explicación más del está bueno también Sí, para sí, tener sí, más sí. material para poder después sí. conversar. Si no, el la asunto. otra es. El Ahí todos asunto, piden una Emilio obra más. querido, claro, el No, asunto, Emilio querido, es que después yo me conozco, yo voy a hablar Y hasta ya que se veo. terminamos, acabe, que porque les estamos en va a Buenos salir Aires, corriendo. terminamos con unos vinitos, ¿no? Comiendo. Pero, escucha, si. Espera, una Fíjate a ver cosa. si. Esta es la primera. Sí. Sí, Veamos una que sea muy distinta, muy compleja. Muy. El opuesto a más, esta. El opuesto a esta, a ver. No, esta es muy se, compleja, pero hagamos lo No, que pero quieran. como ejemplo, la primera y lo último, una cosa así. se me ocurre como para hacer una mini hoja de ruta, si te parece. Ujú. Por ahí me estoy acordando mal, pero el de la multinacional esta, el de la viga inclinada. El de Unilever. Sí, el de Unilever, por ahí a mí el que me parece interesantísimo, toda la explicación, sobre todo pensando, la verdad soy fan de tu obra, pero, o sea, tengo que ir ahí a buscar, pero se me ocurre también, creo que es la casa de tu mamá, la que tiene el techo que Ok, colgaste como una losa curva para contrapesarlo, pues me parece como de una ok. elegancia y algo contraintuitivo completamente. Y Ya, después ya te voy a pasé. pedir Ah, solamente ¿cómo se llama? Por nostalgia. Si podés volver a salvo que tenga un peso así que no quieras, pero contar el proyecto de 4 vigas, más ahora que terminaba siempre esto que Solanito flotaba y que me decís que ahora es grande. Solenito es Ya no es más enorme. Solanito. No, él va, espero, y toco madera, de que siga siendo Solanito por mucho tiempo, porque yo era Solanito hasta que murió mi padre. Bueno, En- entonces, Ah, Entonces, eh, yo, bueno, les contaba fuera de micrófono que estaba enseñando en los Estados Unidos con un malabar muy particular, que es que yo solamente estudié 2 meses inglés en mi vida. Entonces, eh, el uso que puedo hacer de las palabras en inglés es relativamente mucho más limitado.
Pero así como les decía y les mostraba cómo de un equívoco interpretativo de la Ville Savoie podía llegar a desplegar niveles de reflexión sobre el trabajo de Le Corbusier, no porque para diciendo que es malo o este es mejor o el otro, sino simplemente mostrándoles cómo la vivificación del pasado, aún por razones equivocadas, que son las que más me gustan, eh, eh, termina apareciendo una nueva consecuencia, ¿verdad? Bueno, en este caso me habían pedido que vaya a enseñar a la Svizzera italiana, y se me ocurría que, bueno, que algunas palabras en torno a, por supuesto, a este señor y a lo que... Y en el paso del tiempo, todavía en esa época, cuando preparaba cosas, se escuchaba... ¿Recuerdan el sonido del router cuando se conectaba a internet? Y la calidad de estos videos eran, pero patéticas. No tienen la calidad de prestación que tiene hoy un youtuber con un 13 Pro en la mano. Era totalmente distinto. Entonces, este señor aparecía en un video contándole precisamente a un grupo fascinado de alumnos, eh, diciendo esto que yo creía entender que decía así. Decía que al ladrillo le preguntaban qué era lo que... hey, ladrillo, ¿qué es lo que quieres ser? Y yo escuchaba que este señor decía, bueno, I wanna be an arch. Y yo escuchaba, I wanna be an orange. O sea, yo quiero ser una naranja. Yo no escuchaba, I wanna be a Mark. Yo escuchaba, I wanna be an orange. Entonces yo estaba convencido y pensaba, ¿verdad? Decía, Dios, ¿qué querría decir este tipo? O sea, quiere decir que este tipo quería que el ladrillo sea naranja. ¿Por qué? Porque se apilaba así, o por el color, qué sé yo. El tipo estaba reflexionando acerca de cómo tradicionalmente se usaba un ladrillo y que la máxima expansión de un ladrillo venía, o el uso más espectacular que le podían dar es precisamente ausentar los ladrillos en su secuencia para desplegar una serie de ellos en el aire, que precisamente era un arco. Y que, por supuesto, sus estudios en la Roma de los años 60, 50, no recuerdo bien, hacían que la admiración al Castel Gandolfo y apareciesen esas rotundidades que después se veían en su obra, o bueno, para los jóvenes, muy jóvenes, este señor es Louis Kahn, porque es probable que no lo sepan, ¿no? Y no era youtuber, pero bueno. Y por supuesto, paseando por Roma, porque él incluso había ganado esta beca de la Fundación Rockefeller estudiando allá, cosa que hoy está infinitamente facilitada para todos los estudiantes y que hacen desde el Erasmus en adelante como parte del proceso de aprendizaje. Está generalizado esto, todo el mundo puede viajar o irse o puede aspirar a hacerlo. Les cuento más, en mi época mi padre era diplomático y éramos 7 hermanos, entonces era muy difícil para mi padre e inimaginable llegar a salir a ejercer la representación del país con 7 hijos en el extranjero. Entonces mi padre maniobraba para tratar de quedar en el Ministerio de Relaciones y a veces incluso en contra de los méritos que había acumulado, ejercer en compromiso como funcionario público en algún departamento del Ministerio de Relaciones y no en el ejercicio de representación extranjera. Y entonces en un momento dado le tocaba, al momento en que yo llegaba a la universidad, a él le tocó ser director de relacionamientos culturales y universitarios con el resto del mundo. Y a mi papá no le hubiese pasado por la cabeza jamás que uno de sus hijos fuese a estudiar al extranjero porque él estaba a cargo de distribuir las becas. Entonces, si yo quería estudiar, que trabaje, que gane mi plata y que me vaya haciendo lo que tenía que hacer si es que me quería ir afuera, y si no, que siga estudiando acá como pudiese hacerlo. Bueno,
Este señor se ganó eso, fue allá y estuvo paseando seguramente por las termas de Caracalla y por otras basílicas, por los restos de esas basílicas, por ver. Y ahí aparecieron, bueno, la expresión acerca de cómo los romanos trabajaban el arco, cómo con el arco resolvían acueductos, circos, castillos, palacios, muros, murallas de protección, etcétera, etcétera. Este señor muere atropellado por un tranvía y tardan como una semana en reconocer No, 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 no. El que fue atropellado por un tranvía fue Gaudí. A él le dio un infarto en la estación de bus, de metro de Chicago. Creo que era Chicago, sí. Y... Era Chicago, ¿no? Ahora ya estoy dudando. Bueno, le dio un infarto, pero también se tardó en reconocerle, etcétera, etcétera. Se trata del maestro Luica. Y en el caso, otra vez, de la reflexión en torno a la materia y en torno a cómo cubrir grandes luces, yo me había enfrentado al hecho de... Bueno, había una circunstancia terrible en mi familia. La hermana de mi madre fue secuestrada. Yo la primera oficina que tuve, la tuve con dos primos hermanos míos, que eran un poco menores que yo, y esa oficina duró hasta plena pandemia, con la particularidad que como la oficina, el estudio era entre tres primos hermanos, la hermana de mi madre fue secuestrada y pagamos 2 veces el rescate, etcétera, pero ella fue asesinada y desaparecida hasta que muchos años después encontramos el lugar donde la habían enterrado y cómo habían, etcétera. Eso hizo que todas las relaciones dentro de la familia cambiasen. Mi madre ya no quería vivir sola, ya tenía miedo. Nosotros ya nos hacíamos mayores, ya nos habíamos independizado, etcétera, etcétera. Y mi madre se iba quedando cada vez con mi único hermano, el soltero en esa época, que es 14 años menor que yo. Vivía con ella y mi hermano además estudiaba música y vivía en el extranjero, entonces necesitaba una casa grande. Al tiempo que en esa época ya éramos como 21 o 23 nietos, entonces era una casa que tenía que funcionar casi como una estación, ¿verdad? Cuando llega el tren, se llena de gente. Cuando llega el fin de semana, todo a vivir con la abuela, a encontrarnos todos. Eso, después cada uno se iba a su casa y tenía que volver a tener un lugar para la persona que contaba los boletos, etcétera, etcétera. Entonces me imaginé una estructura que permita, por un lado, juntar a la gente acá abajo, en un espacio libre que estaba siendo soportado por dos vigas Vierendel que venían acá y acá a una distancia de 11 metros entre una y otra, y con voladizos de 4 metros a cada lado, ¿verdad? Para hacer que precisamente la sección de la viga, que si era así y apoyaba acá y acá, por deformación iba a necesitar tener esta altura, y esa altura por seguridad tenía que trasladarse hasta acá y hasta acá. Toda esta cantidad de materia era absolutamente innecesaria y no había plata para pagarla. Entonces, si no era necesaria, salvo para la tranquilidad del ingeniero, etcétera, teníamos que poder resolverla. Entonces, cambiando los apoyos y poniendo la viga de acá a acá, y poniendo el apoyo a esta altura y a esta altura, lo que pasaba era que esto venía acá así, esto se reducía así hasta acá y después esto volvía a ser así. ¿Se entiende? Entonces las secciones eran menores y los voladizos incluso permitían que la sección de esto fuese la mínima posible. Pero como la distancia posible a resguardar era menos de la quinta de esta distancia, lo que hice fue cambiar distancia por, en realidad, peso. Le agregué más peso, entendiendo que esta parte de abajo de la viga, la que correspondía, a ver si hay una otra más dibujada. All the drawings no.
ahí. Haciendo que esta parte baja de la viga transversal, que era la que hacía el mayor salto, se reduzca a lo menos posible. El resto de la losa que cerraba, digamos, la deformación, ahora ya no de la viga transversal, no de la viga en este sentido, sino de la viga en este sentido, usaba la losa para cerrar toda la estructura y evitar la deformación de la viga Vierendel. Entonces aparecía ahí abajo una bóveda, o un arco, o una bóveda, ya no para trabajar a la compresión, como es el caso que comentaba Kant, sino que era una losa que funcionaba a la tracción. Era una losa cerámica, era un refuerzo a toda la estructura de hormigón que estaba ahí para sujetar y evitar las deformaciones del peso y de la carga de las funciones de los programas que estaban en la parte superior, ¿verdad? Y con eso se resolvía. Entonces, este era el espacio, digamos, era el espacio de encuentro común, que no tenía ningún solo pilar, nada. En la planta alta aparecían las dos vigas Vierendel acá, conformando los espacios. De este lado hacia el oeste quedaba el dormitorio de mi madre, de este lado hacia el este los dormitorios de la familia que venía a vivir con ella, y en los subsuelos mi hermano, el inteligente hasta ese momento, el que no se había casado, pero que ahora ya lo hizo, ya dejó de ser tan inteligente, viviendo con ella. Entonces, finalmente, mi madre vivía con mi hermano, pero ahora mi madre y mi hermano juntaron a otra familia y los tres juntos, más todos nosotros al medio, vivíamos en esta casa. Sobre todo los fines de semana cuando repetíamos la ceremonia de las milanesas. Entonces, para poder hacer esta casa se usó la técnica material de siempre, es un encofrado, que acá ustedes ven que si fuese recto, tendría para abajo, como está hecho, perdón, está hecho de fragmentos de tablas o tirantes o lo que sea, resolvería así más o menos las diferencias, ¿se entiende? Pero aún así, al hacerlo curvo, había que entonces ponerlo así, siempre iba a ser un poliedro, nunca iba a ser una... Y entonces iba a ser un tema muy complejo y había que pedir precisamente como la disciplina hacía, carpinteros prácticamente de muebles para poder resolver esa curva, bla, 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 bla. Lo cual impactaba directamente sobre el precio de la obra. Entonces lo que hice fue hacer este poliedro, así muy, muy esquemático, ¿verdad? Y luego sobre ese poliedro, que son las tablas, ¿verdad? Ponerle otra vez el otro recurso que ya había desarrollado. Era ponerle arena. Y una vez que la arena estaba ahí arriba, sostenida por las tablas, en este caso más los puntales, etc., se peinaba con una simple regla, así, que iba de punta a punta, y se reproducía la curva perfecta sin ningún tipo de... y en esa diferencia se ponían los ladrillos para hacer el cierre. Con la diferencia de que usábamos los ladrillos, el vertical era la diagonal del ladrillo, de tal manera a que el ladrillo siempre tuviese un poquito más de inercia dada precisamente porque estábamos usando su diagonal y no el largo, el ancho del ladrillo. ¿Se entiende? Un truco geométrico muy, muy tonto. Y sobre eso, entonces, sobre eso, acá ustedes ven la arena, la colocación de los ladrillos y todas las... Poníamos algunos ganchos para que donde fuesen a pasar las vigas, se enganchase una con otra. En algunos casos se dejaba un poquito más de espacio y en otros simplemente se colaba con un concreto muy líquido. Ustedes saben que eso está prohibido, o sea, nuevamente eso está contra los manuales. Porque usar un concreto muy líquido significa que al evaporar va a quedar dentro del concreto una cantidad increíble de pequeñas venas por donde después pasaría el oxígeno
por donde el oxígeno atacaría la armadura, oxidaría e iría perdiendo razón de tensión la losa. Pero si ustedes piensan en el ladrillo paraguayo, que no es un ladrillo como el de coque británico, como los que usan en Colombia, Salmona, que cuenta la cantidad de ladrillo, porque cortar un ladrillo de Salmona cuesta, no sé, una fortuna en disco de corte, que es el ladrillo paraguayo, vos lo pones sobre la mesa, le gritas ¡eh! Y se rompe, ¿verdad? Entonces es un ladrillo que es mucho más liviano, es un ladrillo diferente, que tiene características diferentes, pero al mismo tiempo también resume y usa mucha agua, captura mucha agua. Y piensen en ese ladrillo, piensen en el calor paraguayo y piensen ahora en una base de arena. Entonces cuando uno cuela esa cantidad de hormigón muy líquido, automáticamente el ladrillo y la arena capturan esa agua y la mantienen como humedad de curado. Y hace entonces que ese concreto que está enriquecido en cemento selle perfectamente y eso lo verificamos que son hipótesis de razonamiento, verificamos en pruebas de carbonatación en laboratorio, etcétera, y es impresionante porque sí, porque las varillas quedan perfectamente recubiertas, entendiendo que esto es un hormigón común, de cemento común, no es grouting, no es el cemento que se usa para reparaciones, que ahora sí ya estamos usando, incluso reduciendo la cantidad de material, estamos usando los cementos más sofisticados posibles de tal manera a armar conjuntos donde todavía participa de alguna manera el material casi como relleno, como alivianado, y el concreto alcanza mejores rendimientos a partir de cualificarlo o con microsílice o con los polímeros o con fibras como refuerzo y no necesariamente varillas. Bueno, ¿se entiende algo de lo que digo? Estoy muy aburrido ya. ¿Se entendió algo? Entonces las rayas que se ven en horizontal, en vertical, etcétera, es porque los ladrillos siempre están diagonalizados, en este caso la horizontal, y ahí va generando esos radientes, o en el caso del techo, esto como losa. Entonces cuando la viga, cuando la montante superior de la viga Vierendel madura, ahí podemos sacar los encofrados y ahí aparece, digamos, el espacio por primera vez, donde acá podemos ver las losas cerámicas, todavía falta completar con los pisos de acabado cementicio, etcétera, que finalmente en conjunto arman una masa que es la que resiste. Pero si ustedes se fijan acá arriba, aparte de esta losa cerámica y aparte de las vigas principales, también hay losas cerámicas que están funcionando ahí arriba. La diferencia vuelve a ser la misma que cuando les contaba las deformaciones. Resulta ser que nosotros sabemos que ¿qué hice? Hice algo mal, ¿verdad? ¿Están viendo un cuarto de mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla completa? ¿Sí? Ahí, sí. Bueno, que cuando en este sector de acá, evidentemente, así como esta losa cerámica de acá abajo va a trabajar solamente a la tracción, así y así, en este sector, en este momento de acá, va a trabajar a la compresión. No así en estos lugares, que va a trabajar medianamente a la tracción. Entonces, esta losa podría ser cerámica, que es la más barata, y podría estirarse hasta por acá, que es donde tiene que transformarse y convertirse en de concreto, para que alcance la compresión necesaria como cabecera de esta otra viga que va acá para acompañar el proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de tomar el concreto necesario acá y llevarlo hasta la punta, lo que hacemos es primero usar lo que nos es más fácil, lo que nos es más barato, es decir, la losa cerámica, cubrimos de punta a punta y luego reforzamos en los lugares donde se tiene que reforzar. Lo mismo que hicimos en el caso de la primera oficina, etc. Entonces invertimos la secuencia. Primero tratamos de usar lo máximo que tenemos como recurso de uso,
Y luego suplementamos donde ya no es suficiente, donde ya no responde como material a la condición. Entonces ahí es que ustedes ven esto así. Y empezamos también en esa época ya a prefabricar. En este caso prefabricamos cubos de esta manera, usando una especie de cinturón que permite siempre producir que el cubo tenga en el exterior la misma distancia, pero que en el interior, como son ladrillos artesanales, tengan cualquier dimensión. Y con esos cubos empezar a imaginar qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer paredes y encuentros, y etc. Esta es el área de inundación del río Paraguay, que lo pueden ver con una cierta claridad. Acá está la casa de mi madre. Otra vez. Soy muy torpe con esto, perdón. No soy bueno para repetir pasos. Ahí está la casa de mi madre. La casa tiene 15 metros 50 por 21 y algo en el otro sentido. Totalmente libre en planta baja. Y se resuelve así. Esta casa costó, si bien es cierto, una obra de 100 metros cuadrados, como podía ser el escritorio, podíamos aspirar a que cueste $50 el metro cuadrado, contra los 450 o $500 el metro cuadrado. Una casa de grandes dimensiones como esta, etcétera, costaría necesariamente entre 500 y 600 dólares el metro cuadrado, y esta casa costó 110, $115 el metro cuadrado. Costó el doble que la otra, pero aún así estamos 6 veces más abajo que el presupuesto tradicional, usando los materiales necesarios en los lugares necesarios, con la necesaria construcción, con la necesaria dimensión de cada una de las partes. Las aberturas cumplen la sentencia de su nombre, en realidad abren y renombran el espacio, el verde se aproxima a la casa, incluso los ladrillos que les decía, que muchos se rompen, se usan como superficie transitable. En el interior los pisos son de alisada de cemento, no hay lámparas más que focos y algunos cables, y las puertas se pueden rebatir haciendo que lo que es de vidrio es lo que esté siempre contra alguna pared. Entonces la luz que entra es una luz que rebota suave hacia el interior, y no es el caso de una ventana que generalmente irradia y te ciega con respecto al espacio, etcétera, etcétera, sino que es todo lo contrario. Y esas aberturas se cuelgan así. Después les explico otro día cómo están partidas para que sean puertas normales ensambladas unas con otras, y que al hecho de levantarlo no se deformen, sino que todo lo contrario. Y así es como mi madre tiene ese espacio. Esos son sus muebles tradicionales, ese es su comedor. Acá pueden ver lo que les decía de la luz, cómo ingresa al lugar. Y tiene una rampa que va a un segundo piso, porque mi madre, que este año cumple 85, hasta hoy sigue subiendo y bajando esto varias veces al día, lo cual le mantiene en forma. Esta es la habitación de mi madre. El pie derecho tiene casi 6 metros y alguito acá, es decir, que en la parte más baja tiene 5 y algo. La cama de mi madre está más o menos acá, y esta fachada, perdón, acá. Y esta fachada al oeste, de tal manera que las ventanas relativamente grandes fuesen imposibles. Se reducen las ventanas a la altura exacta de la cama, de tal manera a que con la mínima cantidad de vidrio y luz es igual a calor, mi madre pueda tener control absoluto de lo que pasa en el vecindario, ordenando que salga el sol, que los pájaros se muevan, que llueva, etcétera, etcétera. Así. Los interiores, en contrapartida al porcelanato, todo es cemento con llanas metálicas, con un suplemento de espolvoreado, de tal manera que el propio cemento haga de aislación. Un dato, este es un portarrollo, un portatoalla, pero está puesto acá porque en el interior de este portatoalla, que esta barra es plástica y
y cromada. En el interior está cargada masilla plástica, la que se usa para reparación de los coches. Entonces esto se convierte en una barra lo suficientemente rígida para que mi madre pueda ingresar eventualmente a la bañera. Ella me pidió que no quería bañera y hasta hoy, hace 20 años que vive en este lugar, nunca usó esta bañera, pero la barra está y la bañera está por si alguna vez ella quería ponerse en ese lugar. Acá hay otra para jalarse frente al inodoro, ¿se dan cuenta? Entonces ella toma esto y puede sentarse, etc. Las puertas, por supuesto, se abren todas hacia afuera por si ella sufre algún desmayo. En realidad, ahora que pienso, ella ahora tiene 85 años y esta casa yo la hice con todas estas precauciones, eso, y ella tenía 60 años mi edad de ahora. Yo estoy por cumplir 60, ¿verdad? Y yo me imagino a mí autopercibiéndome en esas necesidades, pero sí, mi madre es una persona ya hoy con 85 años que se moviliza con un poquito más de delicadeza. Bueno, y la casa es así, y abajo, en el sector de lo que era el dormitorio de mi hermano y parte del dormitorio de servicio, lo que hice fue convertir este espacio en oficina porque me había separado una primera vez. Y entonces cuando vine a vivir con mi madre, cuando me levantaba muy temprano y iba a trabajar, mi madre estaba durmiendo, y cuando venía muy tarde después de trabajar, mi madre estaba durmiendo, no le veía nunca. Entonces le dije, mamá, ya que lo de abajo, porque mis hermanos se habían ido, se habían independizado, mi madre quedó viviendo una temporadita sola en esta casa. Entonces le dije, mamá, ya que está ahí, ¿qué te parece si pongo la oficina? Sí, claro, pero la conexión era a través de la casa. Hice un túnel por encima del perroducto, porque en el sector de la rampa había un perroducto para que el perro pase del jardín de adelante al jardín de atrás sin entrar a la casa. Interrumpí el perroducto, hice una zanja y conecté directamente estos espacios con la calle. Y lo que hice fue, todas las que eran habitaciones cerradas y todas las paredes que eran portantes en este lugar, donde corté las paredes, preparé estas columnas, que entre ladrillo y ladrillo llevan también armadura, las preparaba en el suelo, luego las levantaba y le calzaba con esos triángulos que están viendo ahí abajo para ajustarlo exactamente en el lugar y permitir una cierta transparencia en el lugar donde antes había un muro y sostener otra vez todo con el mismo material que iba sacando en ese lugar. Más o menos así. Entonces las mesas apoyan, esto eran jardines, pero el vidrio antes estaba sobre esta línea que estoy marcando ahora, y cuando mudamos el escritorio acá, mandamos los vidrios allá de tal manera a que todo este espacio sea interior y no ya exterior, ¿verdad? Y así transformamos lo que era el sector de mi hermano, el músico, el que estaba en el underground, a mi escritorio, mi oficina, que sea un lugar para las hamacas, para dormir la siesta. Y esta era la escalera que vinculaba con la parte superior. La escalera seguía bajando acá, hasta acá, después giraba y salía de frente acá, así. Cortamos la escalera acá y lo que hice fue, a ver si sale, así. Fue hacer una escalera que pudiese entrar bajo la otra escalera, y entonces cuando queremos unir la casa con el escritorio, se maneja desde esta otra escalera y cosas por así. Luego vino una otra separación y bueno, hoy el gran cambio que hay en este espacio, es que cuando me mudé acá, todos los libros quedaban proscriptos porque ya era la nueva era. Todo se sabía a través del teléfono, todo era contacto con... Entonces una habitación arriba quedó llena de todo tipo de publicaciones, y este nuevo momento de mi vida, la gran transformación de este espacio es que vacié el depósito de libros que tenía ahí arriba, y ahora la oficina apenas hay espacio para mí y los libros. Entonces ahora sí es una especie de
infinito laberinto donde otra vez, sí, y más que nunca se están liberando los tiempos, donde se vuelve otra vez presente cosas, entendiendo que no es necesariamente importante lo que uno está viendo, sino lo que uno es capaz de hacer a partir de la reflexión que uno ejerce sobre lo que está viendo. Entonces para mí es un motivo de mucho placer el reencuentro con cosas que en apariencia no son novedades, que no lo son, porque son cosas que ya las he leído hace mucho tiempo, etcétera, pero que con más razón hoy resuenan de una manera total y radicalmente diferente. Entonces, cuando vengan a visitarme acá a Paraguay, van a encontrar estos espacios llenos. Si podemos entrar todavía, yo no sé. Hasta ahora vacié casi todo, ya tengo todos los espacios posibles de la oficina casi llena de libros. Estos de atrás están un poco vacíos porque eran los preexistentes y todavía no estoy llevando a los nuevos lugares, etcétera, pero es un nuevo lugar donde espero poder seguir liberando el tiempo. Acá, en las obras, en los procesos de aprendizaje que se dan en las escuelas, etcétera. Así que, y esto es lo que vengo haciendo y se repite necesariamente a través de obra tras obra. Yo ni siquiera puedo pensar que son obras diferentes. O sea, se manejan siempre con la misma ambición de resolver no solamente el problema de lo que es propio de la decisión de ejercer la construcción en algún lugar, sino que eso nos ayude a todos. Entonces, en ese afán de resolución colectiva, que todo eso esté incorporado, por supuesto, si estamos entre todos juntos, los que estamos tienen participación directa y autoral y absoluta de todo lo que hay en el escritorio, porque no podríamos sobrevivir sin la ayuda de los otros. Pero si el aura se puede compartir y es genial por eso. Pero el aura no se puede robar. Es como el hincha que dice ganamos, ganamos, mientras que es hincha, ¿verdad? De algún equipo. Pero después decide cambiarse de equipo y no puede decir ganamos y sigue siendo, o sea, hay cosas que se pueden, las sociedades son entelequias y son entelequias hipertróficas. Van a ser buenas siempre y cuando lo demuestren en sus haceres y no en sus decires. Tal vez este sea el momento de la mayor disonancia cognitiva de todos los tiempos, donde podamos decir amor a matar, donde podamos decir aprecio al precio, preguntando, o sea, cuando podemos entender que cuando nos manifestamos acerca del aprecio hacia alguien, lo que estamos preguntando es por el precio de alguien, etc. Y hemos aceptado que como es tan fácil comunicarnos, esto ya me está mareando, esta escalera que va hacia ningún lado, perdón, ahí vamos a dejar las hamacas paraguayas. Como podemos pensar que una bebida de color negro refrescante puede sustituir a la leche materna porque esa misma empresa dice que es así, no necesariamente eso es cierto, no necesariamente eso es verdadero. Entonces, otra vez, más que nunca, tenemos que ser capaces, los políticos nos gritan y nos movilizan detrás de palabras que no se responden con ningún tipo de obra, y cuando empiezan los haceres resulta ser que son lo contrario a lo que intentaron expresar usando las palabras. Entonces, más que nunca es necesario poder acallar el ruido que ha producido esta disonancia cognitiva para volver a fortalecer el encuentro entre nosotros desde el lenguaje, construyendo palabras, desde la verdad, la autenticidad, el compromiso con el otro, la reflexión, la equidad, etcétera, etcétera. Si lo podemos hacer, vamos a construir una sociedad mejor. Si no, no sé qué estamos haciendo.
no creo que alcance a que cada uno se salve para sentirnos seguros en este planeta. Y más o menos eso es lo que hacemos. 2 horas, y hablé 2 horas, pero me interesaba poder establecer esta base común con respecto a todo el resto y poder simplemente conversar. Si todavía hay preguntas, veo que hay algo en el chat. 1 hora más, dice Tamara. Ya mostré otra, Tamara. Díganme ustedes. Podemos charlar un poquito, si querés, Solano. Espectacular tu Sí, presentación y la verdad que muchísimas gracias por lo que has compartido. A mí, mientras contabas, me da la impresión, ¿viste? Porque pasa, ¿no? De que a uno lo asocian, por ejemplo, con el padre, ¿no? Y te ven en la sí, calle, uy, qué parecido sos a tu padre, tenés los mismos gestos, la misma forma de caminar. Hoy disfruto cuando alguien dice algo parecido a mí con respecto a uno de mis hijos, que puede ser que sí, no se parezca físicamente igual, pero hay un montón de características que lo hacen asociar a mi persona y sí. me dicen después qué parecido era. En ese sentido, y entiendo que una segunda obra fue muy importante, pero si hubieras contado la primera, y aquella primera obra que también como la segunda transmite un montón de cosas que, bueno, seguramente vos sabrás, porque habla de la escala humana, habla de sensibilidad, habla de la mirada artesanal, habla de espiritualidad, habla de eso, del tiempo, ¿no? Vos decís que el tiempo no para de cambiar, ¿no? Pero habla de mirada estructural, de material. Es interesante cuando vos hablás acerca de fui a comprar, ¿no? Que es una noción que acá en Buenos Aires a veces es como más rara porque puede ser que otro vaya a comprar. Pero lo que voy es que me parece interesantísimo, por lo menos me quedo con esta imagen, de que seguramente si yo viera una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima obra tuya, y me hubiera gustado quedarme con solamente la primera, es probable que yo pueda reconocer las facciones, ¿no? de los hijos, ¿no? Sí. Referidas al padre, porque hay algo que más allá de que el hijo sea distinto, salió rubio en vez de morocho, pero hay un montón de temas que son básicos, ¿no? Son las formas básicas que están incorporadas en una mirada, en un pensamiento, en una forma de hacer, que tiene que ver con una mirada muy, muy personal y muy en relación a múltiples cuestiones, no solamente a la mirada arquitectónica de la disciplina, sino incluso lo que vos mencionas mucho, que es acerca de la construcción de una sociedad, ¿no? Entonces, de ya felicitarte y me quedo con esta imagen de que cuando seguramente en alguna publicación, y lamentablemente hoy ya uno ve menos revistas, sino que consume mucho porque aparecen en la web, y vea una obra tuya, me gustaría darme cuenta, ¿no? Que es realmente tuya por todo lo que yo percibí a través de tu narrativa, ¿no? A través de toda la manifestación de tu pensamiento, ¿no? Que es por lo menos lo que yo me llevo de una manera muy, muy jugosa. Muchas gracias. La paternidad siempre es un acto de fe. Y eso lo digo con mucha alegría. Bueno, hoy ya no, pero en mi época sí. Y lo digo con mucha alegría porque en realidad mis hijos se me parecen muy poco, afortunadamente, porque son hermosos y salieron a la madre. Pero sí, eh, me gusta pensar que sigo haciendo la misma obra, que se, se traslada a distintos lugares y que adquiere distintas dimensiones, etcétera, Te voy a pasar la última, relativamente rápido, a ver si podemos, algo así, bien. Una última obra que tiene que ver con las palabras y con... A ver, acá hablaba el señor Wright, porque tengo anécdotas sobre Wright y sobre... Pero vamos a suponer que es esta otra, que me tocó construir hace 2 años. No, ya más, perdón. Es que el tiempo parece que paró así en la pandemia. Esta obra la inauguré más o menos en el 19. Se llamaba, me llamó la gente de la Fundación Caspié
y querían que desarrolle el soporte para una exposición que se llamaba Geometría en la América del Sur. ¡Ah! ¡Cómo me gustaba! Geometría. La sola definición de la geometría, o sea, es a partir de lo que se repite, la extraordinaria precisión, o sea, el campo que aparece desde la repetición, nuestro contacto con, con lo eterno y con lo sagrado a partir de la asunción de la repetición como el vínculo que nos hace entender que todo lo que se repite permanece, perdura. Si perdura y permanece, es sagrado, es eterno, y si es eterno, es sagrado, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, comer milanesas en la casa de mi madre es sagrado, o asistir a la cancha, o tener sexo, porque está hecho de repeticiones, o sea, es increíble cómo esa noción es fructífera de muchas maneras. Y en este caso me habían pedido ese tema, porque a partir de la repetición aparece la posibilidad de contar una naranja, dos naranjas, tres naranjas, cuatro naranjas, y cuando aparecen los números es increíble. Ahora, mirando cuatro naranjas tengo la aparición de las cuatro o cinco, ya aparecen no solamente los números dando conciencia a la repetición, sino que además puedo decir, desde acá hasta acá hay 5 naranjas de distancia, por ejemplo. Entonces ya los números sirven no solamente para celebrar las repeticiones, sino que además sirve para establecer distancia. ¡Qué maravilla! Entonces mide 5 naranjas así, por 6 naranjas en este otro sentido, por 4 naranjas en el otro sentido, etc. Y no solamente aparecen las distancias y las medidas en términos al descubrimiento de las relaciones sobre la observación de las cosas existentes, sino que incluso estoy a 5 naranjas de distancia de ese otro acontecimiento, o voy a llegar a vos dentro de 30.000 naranjas, si me voy caminando, por decir algo, ¿verdad? Entonces, no solo ya aparecen las medidas de el dimensionamiento de lo físico, la geometría, la medición posible de toda la realidad física, sino que incluso hasta del concepto del tiempo. Aparece la medida de lo que se repite, de la extinción sistemática y sucesiva de los segundos, etc. Y esta noción de que la geometría, el poder medir y el poder expresar el relacionamiento de las cosas según líneas, curvas, arcos, entendimiento del desplazamiento en el espacio, etc., era una reflexión para mí demasiado potente. Me junté con, ¿cómo se llama este señor que es físico y que es candidato a... bueno, no me acuerdo ahora. Tuve reunión con físicos, con matemáticos en París, almuerzo, bueno, de mucha, muy buena vibración, y presenté el soporte para toda la exposición y qué sé yo, en la Fundación Cartier, que es este edificio que hizo Jean Nouvel, en el centro de París, y me dicen no. Yo me quedé así, no porque queremos que vos pongas, no que hagas el soporte y la instrucción, sino que queremos que hagas una obra. Y yo medio me molesté, porque está siendo muy imbécil, porque yo ya había diseñado y pensado todo, cómo se iba a hacer eso y cómo se iba a resolver, y cuando me cambiaron de tema, sentí una cierta nostalgia de un proyecto que fue muy pensado, muy querido, y que después no iba a aparecer. Pero bueno, ok, hagámoslo. Y el proyecto precisamente yo había estudiado, porque como les decía, mi padre era funcionario diplomático, entonces me puso en un colegio de habla francesa, porque si había algún idioma que iba a perdurar en el mundo y tenía importancia gravitante, era el francés. El francés era el idioma de la diplomacia, todo se traducía, llegábamos al latín a través del francés, los acuerdos internacionales, etc. Pero entonces yo había
memorizado, sabía, qué sé yo, desde el preescolar repetía Bonjour Philippe, Bonjour Jacques, Angélique, Fermé Laporte, etcétera, 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 y estudié en el colegio, qué sé yo, 10 años francés, y entonces era mi oportunidad de poder hablar en francés y poder comunicarme en su lengua con esa gente que además son muy fóbicos con respecto al inglés y a otras lenguas. Bueno, y resulta ser que llegó el día, se llamó 6x8. Esta pieza se llamó básicamente 6x8, y era una pieza que reflexionaba, porque con la medición, tal vez el geómetra más famoso de la historia de la humanidad sea el propio Pitágoras, ¿verdad? Por el hecho de aprender lo que nos enseñó, etcétera. Pero aparte de las cosas que no sabíamos sobre Pitágoras, que siempre son muy relevantes, es que no solamente era poeta, matemático, geometra, como entendemos hoy, sino que incluso además tomó una cuerda, la levantó, la hizo vibrar y descubrió la secuencia de vibración que tenía, partió esa cuerda a la mitad, la volvió a hacer vibrar, repitió y descubrió el tiempo de vibración, y así va, etcétera, etcétera, y así definió las 7 notas musicales, ¿verdad? Entonces, y a partir de esas vibraciones, a partir del do, re, mi, fa, sol, bla, apareció incluso, aparecieron o se pudo repensar en esta secuencia de repeticiones del Lub-dum, 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 volviendo al corazón, y a lo que hizo Borges en el Aleph. Podíamos establecer el ritmo, la pauta dentro de la cual podemos accionar y podemos hacer que las cosas vayan sucediendo, ¿verdad? Acompañando la propia música del universo y bailando dentro de eso. Por algún designio, la humanidad, si bien arranca en África, se condensa en India, regresa a Europa, se extiende sobre Asia, cruza Bering, sí, y se expande sobre toda Sudamérica hasta colonizarnos de nosotros mismos. Y tal vez esa música que regresa desde India pasa por Egipto, entonces los egipcianos, los gypsies, los gitanos egipcianos, los egipcios, gypsies, etc., empiezan a sonar con una manera muy particular, con un ritmo que precisamente es el 6x8, que empiezan a pautar y a marcar todo dentro de ese sistema de repeticiones, que es el ritmo, que es el 6x8, que hace que los gitanos extiendan con su polinización cultural sobre toda Europa, extendiendo el flamenco, llegando a España, cruzando en los barcos hasta Sudamérica, ¿verdad? Llegando al Caribe, haciendo que la rumba se convierta en cumbia, se convierta en bolero, se vaya derramando por toda Sudamérica, y haciendo que los distintos lugares utilicen la misma matriz para expresar formas totalmente distintas. En Brasil el samba, usted es la samba, hija de la milonga, y el 6x8, ¿verdad? Y luego aparecen las ideas modernas a partir del micrófono y la posibilidad de hablar ahora sí ya a miles de personas. Entonces puede aparecer un señor que dentro de la ralentización del samba aparece el bossa nova, en la distorsión de la milonga y de la samba aparece el tango. En Paraguay la polca es hija del 6x8, incluso Paraguay contesta a todos esos movimientos de boleros, del samba, del bossa, del tango, con la guarania, que no deja de ser la ralentización otra vez pero todo se expresa en 6x8. Entonces quería, un poco complejo ahora que pienso, entonces me parecía muy divertido poder hablar de ese tipo de cosas. Entonces me preparo para el día
hacemos la construcción, ya van a ver de qué está hecho, etcétera. Y la obra la preparamos para que sea así, para que sean unos muros que estén bailando porque increíblemente tenía el lugar las mismas restricciones en términos de peso y de seguridad, porque París es zona sísmica, siempre dicen que Solano hace las cosas que hace porque en Paraguay no tiembla, y que eso, pero en todos estos lugares, en Venecia, en Oaxaca, en París, los lugares donde me tocó ya hacer obra, sí tiembla, y hay que poder entender y pensar y entender cómo se puede reflexionar a partir de esos materiales, ¿verdad? Entonces, otra vez, material de demolición en París es muy parecido, solo que llegamos a ladrillos que son de desecho y están rotos, y con esos ladrillos de desecho y que están rotos, logramos hacer esta panelería a suelo, que no requiere ningún tipo de expertise, por supuesto, y que puestos así, en realidad, si ustedes están mirando esto, van a entender que este es un concreto que no es un concreto común, no es un 1,412 o 1,320, qué sé yo, sino que es un concreto que no solo está enriquecido, sino que además tiene como armadura no una grilla interior, sino que usa fibras. Entonces es un hormigón armado de fibras de plástico, de fibras metálicas, de algún otro polímero, etcétera. Le pueden poner un poco de sal, así como el cocinero el que le hacía el asado a Maradona, etcétera. Y luego una con otra se junta precisamente a partir de grouting, que es el cemento de reparación, que tiene una plasticidad impresionante y que entonces hace que el contacto sea muy, muy eficiente entre parte y parte y no necesite estar reforzado por encima de lo que el propio material ya es un material elástico y pega, etcétera, ¿verdad? Y con eso entonces se empezó a hacer, se trajeron los paneles, se fabricaron en la periferia y luego se empezó a montar. Se hizo esto así, se terminó más o menos en una semana y llegó el momento de la inauguración. Y cuando esto estaba así, estaba repleto, la noche de la inauguración, de repente todo empieza a brillar y aparece el señor, yo no sé cómo se llama este cómico, Austin Power, algo así, que tiene el mini-me, el peladito que aparece así, que se ríe. Bueno. Y miro yo así entre los flashes y venía el señor Nouvel, ¿verdad? Y el señor Nouvel aparece en el lugar así y para luego así para que le quiten fotos, sale el presidente de la Fundación Castilla a recibirle, etcétera. Y de repente veo que ya Nouvel hace así y le habla al de al lado, mientras nos miraba ahí del otro lado. Y el de al lado inmediatamente le dice al lado, qué sé yo, y de repente veo que corren. Yo decía, ¿qué demonios pasa? Y 2 segundos después estaba esa persona a mi lado diciendo, quédense acá que ya Nouvel quiere hablar con usted. Bueno, perfecto. Era mi momento de poder explicar 13, 12 años, 10 años de francés a l'école y de poder hablar en directo con ese señor, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí en el medio de la noche, entre los flashes, qué sé yo, llega el señor Nouvel y me saluda. Después recorre primero lo de Freddy Mamani, que estaba ahí al costado, que es exacta y diametralmente lo opuesto a lo que nosotros hacemos, en el sentido de, no sé cómo explicar. Tal vez sea muy cuestionado vanamente Freddy Mamani por el hecho de exponer una estética que no está consagrada idealmente en el mundo, pero si bien es cierto, los Aires Mateus son amigos míos y yo creo que no es muy distinto lo que hace Aires Mateus de lo que hace Freddy Mamani, por ejemplo, ¿verdad? Solo que los Aires Mateus usan una retórica morfológica que proviene de una reflexión sobre la aceptación de la historia occidental y cultural, y Freddy Mamani lo hace desde prototipos andinos, etcétera, pero básicamente hacen la misma operación material. Bueno, pero el señor Nouvel pasa y viene, ¿verdad? Y yo, buenas noches, ¿cómo le va? Y dice, ¿y qué estás haciendo acá? Me dice,
Nubel, y yo le explico, bueno, mira arquitecto, en este lugar donde usted ha convocado a lo máximo de la capacidad técnica de la construcción francesa y ha hecho esto. Me para el tipo y me dice, por favor, en inglés. Quería entender y no soportaba mi francés. O sea, si mi inglés era malo, imagínense lo malo que era mi francés, para que me pida ya Noel que, por favor, en París. Y yo decía, demonios, bueno, maté ahí la posibilidad. Y bueno, entonces yo seguí intentando decirle, bueno, mire, con la máxima capacidad tecnológica al momento usted hizo estas aberturas. ¿Se dan cuenta del tamaño que tienen esas aberturas y la estructura, el tipo de disposición de las estructuras metálicas, etcétera, etcétera? En este lugar, usted hizo todo eso y dispuso esa totalidad de lo mejor de los materiales y lo mejor de la capacidad tecnológica para disponerlos en función de construir este jardín acá adelante. Y en específico, frente a este árbol, creo que el árbol que está ahí enfrente en la entrada lo llevó a plantar Baudelaire, algo así, ¡wow! Era ese árbol, había que hacer doble señal de la cruz. Y entonces, entendiendo esto, sí, afirma el tipo, ¿verdad? Entendiendo esto, yo quise hacer exactamente lo contrario, por este motivo. Quise usar el material más deplorable que exista, lo que se considere basura de demolición de la construcción, y estuviese hecho por la mano de obra menos calificada, que es la que se encuentra en toda la periferia de París y en toda la periferia de nuestras sociedades que no son capaces de desarrollar proyectos para que esa capacidad de construcción se integre a nuestra capacidad, a nuestros valores y nuestra capacidad real transformativa en función de mejorarnos a nosotros mismos. Y con estos dos elementos intenté hacer un muro que haga exactamente lo mismo que usted hizo, ponderar ese árbol y apoyar la configuración de este jardín. Y me mira así y me dice, y lo lograste. ¿Podemos sacarnos una foto? Yo, sí, claro, Leo. Y en ese momento viene Agnes Varda y se mete ahí. Y sí, bueno, yo estoy un poco fuera de proporción, ¿verdad? Pero bueno, ella duele un poco más bajo que yo, pero Agnes Varda, le juro que me llegaba al ombligo y encima le daba rabia a lo alto que yo era. Pero bueno, nos sacamos una foto ahí y hicimos exactamente eso. Se construyó en amparo de un jardín en el centro de París, dentro de un edificio del propio Jean Nouvel, convocando la misma materia, mostrando no solamente cómo se puede hacer una pared, sino los increíbles desplazamientos, y podíamos hacer que eso gire y constituya. El árbol de Baudelaire creo que era, se ve acá, en la entrada, y por acá entraba el señor Jean Nouvel, y acá estaban los paparazzi, qué sé yo, que les contaba. Y la obra se ve más o menos así, y está hecho un poco con la misma reflexión matérica de... Bueno, y esa es una obra un poco más contemporánea, si quieren escuchar de primera mano. Solano, Señor. Que habíamos charlado al principio, esto de plantearlo también como una conversación. Y sí. Lo que sí, te pido disculpas porque sé que te cuesta mucho engancharte y hablar, así que te pido si puedes hacer el esfuerzo por responder la pregunta, porque sé que no te gusta hablar a vos, ¿no? No. Sos un hombre de pocas palabras. No, pero en el chat del live por YouTube pregunta Adrián Sack. Sí, acá. Las columnas que mostrás de refuerzo por quitar los muros, estábamos en el proyecto anterior, ¿no? Sí, la casa de Para mi quitar madre. los muros, sí. Las columnas que mostrás de refuerzo por quitar los muros, para poder conectar el estudio con la casa.
Mm. Repito la pregunta, Sí, estoy sí, sí, leyendo. sí. ¿Realmente funcionan estructuralmente o son un recurso formal y casi un juego que quisiste hacer o hacernos? Yo adivino la respuesta, pero la dejo en tus manos. Y después tiene Eh, Emilio también que quería hacer una pregunta y creo que Tamara. puedo intentar dibujarte acá la respuesta. Eh, Nosotros aprendemos que las cosas son como son a partir de lo que nos dicen que son. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un muro, para que este muro sea portante, necesita considerarse que debe ser por lo menos de 25, ¿verdad? Porque un muro de menos de 25 no podría ser un muro portante. Lo dice la norma. Quiere decir que si yo hago un muro de 15, la carga que está viniendo del techo no está siendo suficientemente soportada. Es decir, que lo que viniese acá de losa, al entrar acá, podría hacer eventualmente que esto deforme y se rompa, ¿verdad? Porque sobrepasa el espesor mínimo, sobre todo entendiendo que en un proceso de manufacturación uno puede errar y puede mínimamente hacer esto, que después con un cierto revoque puede enmendar, pero que estructuralmente en realidad está desfasada, entonces muy rápidamente puede entrar en colapso. Y eso se puede entender, o sea, fue muy notorio lo que ha pasado, que se en Miami en los últimos meses, y que yo cuando lastimosamente eso produjo una suerte de hojaldre y de reflexión acerca de cómo son las cosas, ¿verdad? Pero si la pared estuviese bien puesta y tuviese incluso al usar la diagonal un poquitito más de inercia, y si en vez de tener un espacio de 2 metros 40, que sería el espacio mínimo, qué sé yo, bajamos a 2 metros 26, etcétera, estamos empezando a ecualizar el sistema para establecer una reflexión acerca de lo que estamos haciendo y cómo vamos a transmitir las cargas al suelo. No estamos operando estéticamente desde el hecho de, bueno, quiero una pared que tenga rayitas y dibujitos y qué sé yo, sino que estamos estructurando una determinada cosa. Hasta ahí más o menos se puede entender. Entonces yo creo que inicialmente una pared de 15 no debería o es capaz de soportar una cantidad de carga. A ver si puedo retornar hacia ese proyecto. Una cantidad de carga que necesariamente va a tomar los esfuerzos que vienen de la planta superior y van a ver, ¿dónde estoy? Algo acá sí. ¿Están viendo esto? ¿Sí? Y acá están viendo la pared de 15, de 2 metros 26, que este sector de acá a acá fue eliminado porque la puerta estaba acá. Entonces yo saqué todo este pedazo de pared. Ahora, yo en realidad cuando hago estas formas que me está reclamando, quien me está reclamando, si yo pusiese simplemente un puntal acá, al puntal lo pondría acá. Y ustedes saben lo que es capaz de atajar un puntal, es impresionante. Pero aún así, el puntal podría llegar a descomponerse. Podría tener alguna falla, por eso es que en los encofrados las estructuras se van incluso amarrando una con otra y se van distribuyendo, y qué sé yo, pero en general, si ustedes vieron alguna obra donde hay algún peligro o pasa algo, viene inmediatamente un albañil y coloca una tabla. Y en guaraní, tablón de punta, se diría. Eso fue como un tablón de punta. O sea, aparentemente no es nada, pero en realidad es una súper contraventación si uno lo logra poner así. Entonces, si yo imagino que esta es una parecita
que estaba acá, en relación contraria a esta otra que está viniendo acá. Esta viene acá así y esta viene acá así. Ya sería suficiente para sustituir y dejar simplemente esto así. Pero yo precisamente lo que estoy mostrando es que, y así como decía Hernán, poder interpretar todo esto sin necesidad que yo se los cuente, lo que estoy mostrando es que esto está acá, así, ¿verdad? Y que mejora la distribución haciéndole eso así, y que además, como esto es simplemente un tablón de canto, podría llegar a tener un desplazamiento así, lo que estoy haciendo es completando eso. Y ahí le pongo luego este elemento, que es el que me permite levantarlo y apoyar ahí arriba. Acá, si ustedes se fijan, pasaba exactamente la misma cosa. Y en los lugares donde la carga era mayor, porque en general acá la distancia entre este muro y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, no era más de 2 metros, 2 metros 50, a lo sumo 3 metros. Entonces, y es muy interesante cómo uno puede golpear las paredes y cómo las paredes se afinan por sonido de manera diferente. Entonces, cuando uno golpea esta pared o la otra pared o la otra pared, tienen vibraciones diferentes de acuerdo al peso de lo que está recibiendo arriba, cosa que la gente por lo general no suele hacer para percibir cómo está funcionando la aportación de todas esas cargas en ese lugar. Pero, por ejemplo, esta pared de acá, si esta es una pared de 15, ¿ven? Esta es una pared de 25 y acá tiene otra pared de 15. Y esto funcionaba así, pero esto estaba no en el medio, sino que estaba cerca del borde. Entonces no solamente está la carga que viene en este sentido, sino la deformación que va en ese otro sentido también. Por eso acá aparece como refuerzo una otra pared, que no está integrada en la misma masa, pero que sí está vinculada con metales. Y por eso estas se ven de ese grosor. Y la misma cosa, si ustedes se fijan, acá en el medio está la pared de 15, que es la que está armada. Y luego estas dos solamente le dan un poco más de inercia. Pero en realidad no están funcionando de por sí. Es muy poco lo que... A ver. Es muy poco lo que aporta... ¿Por qué no me deja dibujar? Es muy... Oh, y ahora cambió la... Ok. A ver si puedo ahora dibujar. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Esta parecita y esta parecita son las que se ven en el ladrillo de canto. Entre ese ladrillo de canto, que es este, y este otro, está esta, que es la que está armada. Entonces, es un contrasentido, pero visualmente, si lo que les preocupa es la estética, esto se vería así de grueso, ¿ven? Si yo no estuviese poniendo esta careta por delante, que hace que visualmente parezca más fina la estructura. Pero eso es para la gente que está distraída o para los que no... Pero la gente que se concentra y que ve la materia, etcétera, etcétera, va a ver exactamente. Y si ustedes se fijan, acá no había pared. Entonces, esta columna es más graciosa porque está trabajando realmente muy poco. ¿Y cómo se expresa eso? Porque acá tendría que haber estado su triángulo para agarrar esta carga si esta carga fuese realmente importante. Pero no está ahí. Está acá. Y así. Son reflexiones sucesivas, son aproximaciones de una u otra manera al momento de construir y a disponibilizar la materia para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ahí les pueden... Esta del medio es la que está armada. Estas dos están puestas encima. Hay una conexión cada cierto punto así, donde de hecho se da el vínculo entre esta, ¿ven? Y entonces se puede integrar uno con otro. Pero si no, es solo la del medio, esta doble, la que está armada a suelo y la que tiene la armadura en continuidad así.
y donde, les repito, donde sí había un elemento estructural, por supuesto, se recolecta y se distribuye inmediatamente, que se, y donde no. Acá, por ejemplo, sí tenía otra vez una pared completa. Y acá ya veníamos con ese vicio o con esa... Y acá está funcionando de la manera en que le estoy... Eso. Gracias, Solano. Creo, Emilio, que tenías vos, ¿no? Una... Sí, Pero también sobre la reflexión, también les podría decir esto último. A mí me consideran en muchos casos y piensan que soy una suerte de ser atormentado por un único fetiche que es el ladrillo y qué sé yo, ¿verdad? Y en realidad yo no tengo ningún afecto o desprecio en particular hacia el ladrillo, ¿verdad? Yo creo que el ladrillo es muy tonto, como uno le dice al ladrillo que ataca y le suelta y se cae el ladrillo. Pero sin embargo es la acción transformadora del hombre la que permite a la materia salir en defensa de la habitabilidad y de la vida. Y cuando eso ocurre, eso es algo, se convierte en un monumento, en algo monumental. Y ahí adquiere un sentido totalmente distinto, porque es una buena noticia para transmitir, y si se transmite y si se repite, se vuelve algo permanente. Si es permanente, es eterno, y si es eterno, es alcanzar finalmente un segundo de un toque con lo sagrado, ¿verdad? Con este entendimiento que todos somos polvo de estrellas, que somos unas criaturas que habitamos en una roca que se desplaza a una velocidad increíble en el universo, y que tenemos estas disponibilidades para intentarnos hacernos el bien. Eso. También el error no solamente está en lo que yo descubro en los otros, sino en la reflexión que yo hago sobre mi propio trabajo. Por supuesto que estoy, pero el error a veces suele ser humano, decía Fito Páez, ¿verdad? Y es humano cuando a uno le permiten precisamente en este relacionamiento la oportunidad de enmendarnos y de dar incluso más, ¿verdad? Cuando el error no tiene ninguna consecuencia, salvo la punición como equivalente a justicia o como para alcanzar, no sé, un estado congelado del tiempo o de la noción de relacionamiento, no le hace bien a nadie que alguien esté más o menos preso, más o menos sentenciado, más o menos... sin embargo, sí nos podemos enmendar todo el tiempo. Solano, te quería Sí, hacer una pregunta un poco sobre el proceso proyectual, sí. para entender en dónde entra tu concepto de belleza, o, digamos, eh, porque entiendo que el problema de la estética un poco es una respuesta a un problema de fuerzas, así como lo contás. Pero me da la impresión de que no debe ser tan así, que hay una preconfiguración estética o no, y quería como entender en qué momento del proceso vos podés forzar la cuestión de fuerza a una cuestión estética que quieras mantener. Me parece que es interesante, en la cuestión de enseñanza, entender hasta dónde entra la mano del arquitecto tratando de modificar la forma, o la forma se mueve solo por las fuerzas, digamos. Perdón, y te meto dos cositas Sí. más hasta dónde es esto intuitivo, o aparece el ingeniero a corroborar lo que vos pensaste. Y lo último, ¿qué dijo tu madre cuando vio la casa? Podés empezar por tu madre y después me contás lo de la fuerza. Mi madre me ama. Entonces, eh, no sé Todo bien le cómo... gusta porque es amor. Sí, pero no sé muy bien cómo... A ver, yo recuerdo la frescura de entrar a una habitación oscura de una sección alta
cuando íbamos a dormir la siesta en la estancia, en Misiones, en el calor paraguayo, etc. Y para poder disfrutar de ese momento de fresco, allá por el 68, 70, había que producir ese aire porque no había electricidad, ni mucho menos. Y había que capturar ese aire en la madrugada, abrir la habitación cuando el aire era fresco, meterlo, el solano dentro, ¿verdad? El viento que acompaña el amanecer dentro de la casa, y había que cerrar la casa para que pasen las horas. Y entonces poder disponer de ese aire que uno había preparado para poder descansar y dormir la siesta. Luz es igual a calor. Por eso el paradigma moderno hace la fenêtre à longueur para que se ilumine todo de punta a punta, un frío de morirse, ¿verdad? Y en cambio en Paraguay la construcción de la sombra y la penumbra y qué sé yo es fundamental. Por eso las obras no solo llegan al exterior, sino que intentan extenderse en espacios intermedios, en galerías, corredores, etcétera, etcétera, hasta llegar finalmente al interior. Y yo me acuerdo lo que era el dormitorio de mi madre, o en el dormitorio en el que dormía la siesta, que no quería tomar, ¿verdad? Con mi madre, porque los primos me esperaban afuera para seguir jugando, etcétera, pero ya venía el Yacit Yateré y nos iba a comer a todos, qué sé yo, cosas por el estilo. Y todo eso está presente ahí. También está presente el espacio grande del comedor, donde nos juntábamos entre todos, y tenía un tío que era un narrador extraordinario, que era médico, pero que al mismo era mi padrino, era médico y que contaba unas historias fabulosas en la penumbra de la noche, y contaba cuando el Yaguareté finalmente le enfrentó y él no tenía otra cosa más que sus manos, y entonces cuando él le miró a los ojos viendo su vida y la vida del Yaguareté al mismo tiempo, y en el momento en que el Yaguareté abrió la boca y emitió un rugido, él le metió la mano hasta la cola y le agarró la cola y le dio vuelta. Entonces el Yaguareté no podía morderle porque estaba al revés, le había dado vuelta como un calcetín, y entonces así él se había salvado, y ahí está la piel del Yaguareté, etcétera, etcétera. O sea, eran situaciones. Mi tío no solamente era médico, había traído el Papa Nicolau a Paraguay, sino que además fungía de cuidador de caballos de carrera. Entonces él le hablaba a los caballos y hablaba con todos los caballos antes de la carrera, y venía y te decía cuál era la fija y quién iba a ganar y qué le dijo el caballo tal de tal otro. Ese universo de cosas que es imposible que no vivan en el interior de uno. Y no solamente en el mío, eran historias compartidas con mi madre, con el resto de mi familia en esa época, etc. Yo hice toda esta casa y todos estos espacios con todo eso presente. Por supuesto que no es la casa que tiene la hermana de mi madre, o que se hicieron el resto de mis sobrinos. Y por supuesto que en algún momento uno borra de la cabeza este anecdotario, pero está ahí, está ahí. Y por supuesto que al comienzo vienen la herramienta, nosotros somos adiestrados, amaestrados con el miedo. En las facultades, en nuestras facultades, mucho, pero hay facultades que el miedo es el estructurador central. En ingeniería se da miedo 1, miedo 2, pasás miedo 2 y pasás a pánico 3, pánico 4, si pasás pánico 4 entras a terror 5, terror 6, y finalmente en los posgrados haces, no sé. Pero eso pasa, y la herramienta de control de nuestra sociedad es eternamente el castigo, es punitorio, es cuidado que te va a pasar esto, cuidado que. Claro, el edificio de Miami se cayó porque, imagínense, cuidado, ¿a quién se le ocurre hacer una modificación? No, repitan conmigo, vamos a la frente contra el muro sagrado y vamos a decir qué es lo que vamos a hacer, y la repetición es una y mil veces, y solamente
los que están en contacto con lo sagrado van a poder venir a decirnos y a orientarnos para que nosotros dentro de la profesión, manejarnos exclusivamente dentro de la fe que ha desarrollado la disciplina, tengamos margen para poder manejar. Y el miedo a nuestra disciplina, claro que está presente, no va a tener trabajo. Tu hijo en la madrugada te va a decir, papá, tengo hambre. Ahora agarra el lápiz. Ahora hacete el loquito y decir, no, yo soy un artista y me voy a expresar. Y lo que quiero es mostrarle al mundo mi talento y mi sensibilidad artística, porque ante todo esto es un hecho estético y lo que a mí me mueve es la belleza. Papá, tengo hambre. Entonces estamos tan increíblemente domesticados por el miedo que todo intentamos someter a la misma lógica y la misma estructura de tal manera a que no exista una voz diferente a la que así no vas a progresar en la vida. Si no haces lo que te piden. Al final, los arquitectos, nosotros debemos hacer lo que nos piden. Y si no te están pidiendo eso, vos mismo te estás boicoteando. Vos mismo estás haciendo que no. No, pero fíjate que yo estoy preparando un regalo, que estoy haciendo esto, lo otro, estoy haciendo que no. ¿A quién le importa eso? ¿Qué pedazo de pelotudo sos? Y da tanto gusto irse a Miami. Es genial irte de compras por Champs-Élysées. Es buenísimo tener una casa de vacaciones. Es genial. No vaya a desafiar las estructuras. No se te ocurra desafiar la jerarquía dentro de la universidad, diciendo que más importante que la transmisión de pensamiento es la generación de nuevo conocimiento. ¿Qué clase de imbécil tenés que ser para aspirar a ese tipo de renovación social dentro de una Moulinex? Porque no tenés tiempo para hacer nada. Por eso ya apareció la Moulinex, para que todo sea rápido. Y ahora resulta ser que vos querés liberar tiempo, tener tiempo libre, hacer que el pasado sea diferente, que tengas derecho a reinterpretar, que pienses en Epícteto, que al hombre no le modifica la relación con la realidad, sino que la interpretación que ella hace es lo importante, etcétera, etcétera. Y entonces empezás a hablar de ¿a quién carajo le importa si vos tenés que entregar una planta, un corte, una fachada y comprar unos kilos de arena o lo que sea? Y así es como nos descorazonamos y así es como sacamos del ámbito de nuestra responsabilidad el ejercicio de la plenitud de la vida humana. Así es como vamos renunciando sistemáticamente en lo que Hannah Arendt decía que era la banalidad del mal. Finalmente, no había nadie realmente malo, porque Hitler quería nomás que el dinero llegase a todos y que no solamente los judíos tengan dinero. Y había uno que se encargaba de transportarles nomás, los otros de confinarles nomás, el otro de juntar los cabellos nomás. Ya le habían matado todo. Mi labor es solamente juntar los cabellos, ¿verdad? Y a los otros, bueno, con lo que sobraba, vamos a hacer jabón. Y así podemos llegar a convertirnos en los imbéciles más sofisticados que haya parido esta nuestra capacidad de errar, solo por la indiferencia al reconocimiento de que somos todos juntos y que estamos hechos de los otros. Y que si vivimos en tiempos de crisis, es necesario parar de repetir lo mismo que estábamos haciendo, porque si no, solamente multiplicamos exponencialmente los errores que hemos desarrollado hasta este momento, los mismos que hacen que el 60% de la población del mundo viva en línea de pobreza y que el 30% de la población mundial viva miserablemente. Después nos preocupan cosas como, no sé, ante este panorama de desolación, vayan a decirle a los que viven en una villa que los materiales que dispusieron en abrigo de su desamparo ahora están sospechados de irregulares. Y sin eso ellos se morirían en la intemperie.
háblenle de la estética según la cual se deben disponer ese tipo de cosas, y van a ver qué horrorosa clase de seres humanos se van a convertir, exponenciando la indiferencia a su dolor, a su incapacidad y a su necesidad del otro para completarse. Entonces, ante esa frivolización de nuestra disciplina que se resiste a modificarse, a quebrar los límites que se ha autoimpuesto, ¿verdad?, obligando a que, por miedo, todo siga siendo igual. Entonces, tal vez yo me pase la raya, no tan calvo que se le vean los sesos. Finalmente tenemos que vivir entre todos. Pero cuando yo tomo una restricción, fenomenológicamente piensan que es por alguna suerte de capricho fetichista, ¿verdad? Pero me autoimpongo utilizar los materiales que el pobre más pobre en Paraguay puede llegar a disponer, y construyo la casa del rico con los materiales del pobre y desarrollo capacidades desde la abundancia del rico a disponibilidad para los pobres. Entonces es mi punto de aporte. Yo, me decía Paulo, me decía, a mí me molesta, Solano, me decía, cuando hablan de arte y qué sé yo. Por supuesto que yo soy un artista, pero ¿a quién le importa eso? No, eso no tiene importancia. Lo que yo hago, decía Paulo, tiene razón en la medida en que puedo transmitir para que se convierta desde la extensión de lo cotidiano en una solución que sea para todos. No que yo sea así por razones extraordinarias, porque soy un artista extraordinario, porque mis condiciones son excepcionales, porque mi papá me pegó tantas veces que salí así, porque comí tanta mandioca que me convertí en una... porque repetí tantos capítulos de Piel Naranja con Arnaldo Andrés que puedo llegar ahí. Solamente los veteranos se ríen porque no saben que antes había telenovela y que Arnaldo Andrés era un artista paraguayo, que había, bueno, etcétera, etcétera, no importa. Eso. Una última consideración al respecto de eso. Sí éramos, ¿quién dice? Emilio Lojeco, gracias. Sí tengo que decir que la disciplina había sido desarrollada dentro de un sistema evolutivo más lento, donde el tiempo se movía de una manera menos acelerada que hoy en día, y los saberes se iban transmitiendo en el interior de los propios oficios. Así aparecieron los mesoneros, los que hacen mesones, los masones. Y en las tardecitas, cuando terminaban de hacer las catedrales, se juntaban entre ellos para explicar la importancia de seguir la plomada, el nivel, cómo tallar mejor la piedra para hacer el encastre, etcétera, etcétera, y cuáles eran los límites últimos de lo que podían hacer. Y esto se transmitía oralmente. Y eso, por supuesto, era un conocimiento que era apreciado. Pertenecer a esa logia, a ese sustantivo social de mejoramiento, y qué sé yo, era un privilegio. Uno estaba recibiendo información de primera mano. Hasta que apareció el Renacimiento, y con ello la ambición humana de desafiar los límites y las estructuras. Entonces, se le ocurrió a alguien decir, bueno, queremos hacer, no, eso no se puede. No, y se va a caer, la gente va a morir, vos vas a irte preso, esto va a ser un desastre. Entonces, pero vos sabés que yo estuve pensando, dijo Brunelleschi, yo estuve pensando, y en realidad yo creo que así podemos hacer. ¿En serio?, le dice el padre. Sí, así, yo creo que así podemos hacer. Vamos a preguntarle un poco a los constructores. No, está loco, está loco. Esto es un peligro. No, ni se le ocurra. Huelga.
vamos a ir a cerrar ahí la construcción esa, vamos a hacer un piquete y no vamos a dejar que nadie entre acá porque nos van a joder con este tema y vamos a morir todos como ratas. Aparte, ¿a quién se le ocurre esto? Yo les estoy diciendo, yo sostengo este libro sagrado que me fue dicho, susurrado en el oído una y mil veces, intentando hacernos mejores, y ahora viene un loquito a hacerse del artista. Sí, dice Brunelleschi. Y con sumo sacrificio arranca, toma su individualidad y desafía. Y bueno, y vamos a construir. No, abuela, abuela, no. Con ustedes no puedo construir, ustedes no creen en esto, ustedes no saben, ustedes dicen que esto no se puede. No se puede, así no se puede. Bueno, y vamos a construir con los otros, los que no son albañiles, los que no son masones, los que no saben. Con ellos yo voy a construir, yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Nah, entre todos nos ayudábamos, todos compartíamos el conocimiento y ahora vos una sola, pero sí, yo les voy a decir, porque ya intenté hacer con ustedes, pero no quieren. Entonces, bueno, dicen los curas, ¿verdad? Dice, fuera todo el mundo y vengan los pobres. Y fue fantástico el resultado, pero también fue una muestra de cómo no nos pudimos resolver entre nosotros, cómo llegamos al quiebre, cómo a partir de ese momento, este acto cotidiano de construir y de protegernos y de saber y del compartir, etcétera, etcétera, ahora ya no dependía de la generosidad y del atributo, sino que dependíamos de los artistas. No valía cantar en la ducha, había que ser un genio de oído perfecto. No valía que entre todos seamos capaces, no había. Entonces, y hemos establecido una guerra entre estos dos mundos. Y aparentemente está perdiendo uno de ellos. Y tal vez sea el tiempo de reconsiderar cómo finalmente el artista debe dejar de ser el individuo escindido y celebrado extraordinariamente cuando acierta y punido impresionantemente cuando falla, si todos sabíamos lo que se iba a hacer miércoles, ¿verdad? Para entre todos darnos cuenta que si seguimos así, solamente nos hacemos mal. Solano, retomo un poco a partir de la pregunta de Emilio y de tu respuesta. Por ahí, no sé, si algún distraído no conoce mucho tu obra, y lo dijiste como al pasar, pero que también algo, por lo menos a mí que me resulta muy interesante, es esto de que uno muchas veces está en su práctica, ¿no?, profesional, y es, bueno, hay que responder a las aspiraciones del cliente, etcétera, etcétera, que tiene como todo ese trasfondo cultural, porque también está en los arquitectos, pero también está en el cliente, ¿no?, en el que arma el encargo, y que es aspiracional. Y entonces, no, quiero que tal cosa se vea así porque la casa de mi hermana, bla, 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 ¿no? O tiene un cierto prestigio. Y también uniéndolo por ahí con la pregunta que se hacía antes, que a veces parece como algunas, que creo que no es el caso, creo no, me consta que no es el caso de tu práctica, en donde no queda encerrado en una práctica eh, eh, introspectiva, o que vos financiás la propia obra, porque bueno, mostraste por ahí tu estudio o la casa de tu mamá, pero Sí, también, no, eso sí, pero también hiciste una obra para una multinacional, que digo, ahí sí, hay todo un proceso de gerentes y cosas, se le juega la reputación al que te contrata, que después viene el gerente general que visita claro, la obra y dice, pero ¿qué me hicieron? ¿No? O sea, digo, claro. entonces me parece que ahí también hay un valor a rescatar, porque esta mirada ética que tenés hacia la profesión, haces como el esfuerzo para que trascienda tu metro cuadrado, digamos, ¿no? Que tenga un impacto más allá y animar a otros a que también hagan o hagamos ese mismo salto hacia esa actitud para con la profesión.
Sí, imagínate, en el caso que vos, no me gusta tanto decir los nombres de mis ex clientes o ex Dije en general, multinacional o, nomás. o ex en general, pero si vos te fijás en este diálogo que hice con el señor Malito, eh, ahí subyace todo. Yo me había quejado muchísimo de los sobrecostos que tenía poder construir, no solamente en Venecia, por el hecho de que es una ciudad de difícil provisionamiento, porque las cosas tienen que hacer vía lancha, etcétera, etcétera, sino que además hay ingenieros de patrimonio, ingenieros de patrimonio estructural, ingenieros de patrimonio estético, ingenieros, hay que pasar por infinitos controles y cosas hasta poder lograr hacer algo, ¿verdad? Ni qué decir lo que ocurre en el caso del comercio de lujo. Si yo puedo eh, poner en el corazón de París, bajo la camiseta de una de las empresas emblemas del comercio de lujo, decirle a la gente que vive en nuestras villas que ese material y esa materia que ustedes disponen en realidad es de la más alta calidad y capacidad y belleza, y no están fuera de, no están proscriptos de las aspiraciones de trascendencia más importantes que existen para el hombre, ¿verdad? Entendiendo que somos inventores, nosotros no aceptamos la realidad tal como es, ¿verdad? Por eso inventamos la poesía para satisfacer las necesidades más eh, trascendentes de nuestro vivir o de nuestro sentir. Por eso disponer del tiempo, la métrica, las palabras, las formas, los colores, la materia, de una manera trascendente, una manera que haga que la reflexión sea incorporado a través y que la visión del hacer sea incorporado a través de la observación de la exposición de la materia. Es un llamado a decirles, todos podemos hacer, todos podemos completarnos, todos, en la medida en que podamos compartir y disponer con responsabilidad la materia, etcétera, podemos llegar a hacer mejor nuestra vida y la de todos, ¿verdad? Si yo pienso que es muy restaurador para mí tomar una ducha, ¿verdad? Después de un día de cansancio o de ejercicio físico, qué sé yo, ¿verdad? Es una perversión inmensa llegar a... Si yo pienso que con la palabra me relaciono con los otros, pero desde el aire que sale de mi boca voy a matar a la persona que está enfrente mío si no me pongo una máscara y si no soy capaz. Son momentos de cuestionamiento y de crisis que no pueden ser sostenidos desde ninguna reflexión que no sea sustantiva, dejando todo lo superfluo en segundo plano. Consideraciones de gusto, buen gusto, tradición, etcétera. ¿De qué me sirve que sea lo tradicional si no me resuelve? ¿De qué me sirve que sea la manera? Nosotros asistimos a un momento en nuestra formación, en nuestra cultura, donde nos decían los hermosos de hace unos años, que el arquitecto es como un surfista, que solamente puede bailar sobre la ola y que solamente puede tener ese contacto superficial con el fenómeno este, y tal vez lo opuesto sea el deep diving, ¿verdad? Que la otra cosa que puedo hacer en el océano es sumergirme y buscar las profundidades y tratar desde lo profundo y no desde lo superficial. Sí, claro que podemos decir, ay, hay tanta belleza en lo natural y yo bailo entre las flores y qué sé yo, la verdad. Pero eso es decirle al resto de la gente, incluso las anécdotas de Coljas, para un mediterráneo, no que vive sobre el mar Mediterráneo, sino para alguien que vive a 1300 kilómetros del mar, como somos nosotros acá en Paraguay, ¿verdad? Hablar de surfear o de salir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir a parar la ola contra el pecho? Te va a llevar puesto, no te das cuenta que vos no te podés oponer. Nadie,
No se trata de eso, se trata de entender, se trata de bucear en las condiciones más profundas, reconociendo nuestros mayores atributos, la totalidad o la integridad de nuestros atributos, para intentar tomar un puñado de arena, como le puso María Kodama a Borges en el desierto del Sahara, y tener la conciencia que al desgranarlo modificaba el desierto en un profundo sentido estético, poético y referencial acerca de nuestros roles permanentes. Yo ya me tengo que ir a la universidad acá a la vuelta, o sea, lejos, a seguir mis clases. Podríamos quedarnos más, pero no sé si, si el internet aguanta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta cortita? Si no, cerramos. Ya estamos hace 3 horas. Perdón. Sí. Yo había puesto una en el chat que es más bien una pregunta técnica, que Sí. era si en una bóveda de ladrillo, si tenía alguna metodología o algún consejo si quisiéramos ponerle una abertura tipo tragaluz arriba de todo, porque tenemos entendido que esto debilita la estructura. Hay una charla, ¿cómo se llama él? En internet, de un extraordinario dibujante, Isasi, Justo Isasi, el Focho. ¿Lo conocen a Focho, el caricaturista? El de Arquitectura Viva, el que hace las caricaturas en la parte de atrás de Arquitectura Viva, que hizo Focho. Él se llama Justo Isasi, donde él habla precisamente desde una técnica que no es la de Brunelleschi, que empieza a construir la bóveda, ¿verdad? Y empiezan a construir hasta el momento en que eso se vuelve prácticamente horizontal, ¿verdad? Y lógicamente ahí ya no hay forma de resistir, y eso tiende a debilitarse y a caer. Entonces él detalla el momento romano cuando deciden ausentar esa parte de materia en el lugar más difícil de comprimir, ¿verdad? Y entonces ahí aparece el óculo. Y ahí aparece el óculo, y sobre el óculo la linterna, y sobre la linterna la capacidad de... Y él lo explica tan bellamente. ¿Puede ser que se llame pensar en rayas? Esa misma. Ah, buenísimo. Esa Entonces, misma. ahí lo buscamos. Ahora, Bueno, no sé si... Quiero hacer un comentario antes. No, sí. Le escucho. No, Dale, bueno, Chapu. una cosita, a ver si se puede. Bueno, primero, felicitarte por la charla, es apasionante el poder ver tu pasión, tu sensibilidad por el trabajo, por la profesión. Me encantan todas tus obras. Hay una cosita por ahí que quería que me cuentes, quizá no tiene nada que ver con tus obras. Tu silla, tu sillón, el que tenés ahora, que lo vi ahí en la foto de tu hablamos de eso en la estudio. previa. No la había escuchado. Bueno, hice alguna, es otro fragmento, otra charla, pero a ver, quiero ser sintético, y esa virtud me fue negada. Entonces, no sé cómo hacerlo no sé entrar en el sí, no. Ok, dicho esto, discúlpenme, pero básicamente, tal vez la silla, yo desarrollé infinitas frustraciones en mi vida, y decepciones así de las más altas. Las principales me las hice yo a mí mismo, ¿verdad? Porque no pude ser tan lindo como me hubiese gustado ser. No pude ser tan inteligente como mi mamá supone que soy. Qué sé yo. No pude tener todo ese tipo de cosas que uno dice y piensa, etc. Pero al tiempo de desarrollar esta silla en particular, ocurre lo siguiente. Yo había visto perdón,
no es así. Es así, así y así. No olvidemos esta, perdón. Ay, ahora cómo saco esto. A ver, no. Forma. Uy, nunca me acuerdo acá. A ver si puedo ahí. No. A ver si puedo. ¿Siguen viendo mi pantalla en blanco? Sí, ok. La línea verde. Esta es la famosa, es la curva inicial de la Cheslong de Le Corbusier, que venía acá, tenía los tubos de aluminio, tenía el tubo de aluminio acá, le había puesto acá una curva, acá el otro tubo de aluminio, y seguramente esta es la silla que más presencia tiene en toda la industria del porno a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque es una silla que como permite que sobre esta curva esto quede o así, girando simplemente este artefacto, etcétera, etcétera, hace que las 1000 posiciones de los actores, debe ser, si hay algún premio a la escenografía porno, alguna vez va a ganar el Corbusier de esta silla. Y era impresionante porque además de eso tenía, por supuesto, acá tiene en el original, por supuesto tiene acá una suerte de edredón de cuero y tiene acá un cilindrito que hace de apoyanucas, etc. Y si ustedes se fijan en esta silla son dos barras de metal que hacen a la estructura que va a soportar el cuerpo. Después por debajo tiene la curva que permite el cambio de posición, la utilización de material, por supuesto, de lo más sofisticado. Lo que usted hablaba de los hierros de los tubos de aluminio que venían de la posibilidad de la industria aeronáutica que estaba iniciando, más las contribuciones con Charlotte Perriand, y Charlotte Perriand pensaba de otra manera, pero en algún momento hacen clic, a pesar del desprecio mutuo que se tienen inicialmente, seguramente por culpa de los atributos iniciales del señor Le Corbusier, pero después se rectificó y lograron trabajar juntos y qué sé yo. Bien por Charlotte, bien por Le Corbusier, que lograron encontrarse y soltar esta joya, ¿verdad? Y si se fijan en esta joya, él pone acá, acaba poniendo los tientos, es decir, las superficies de cuero que van a ir atajando, digamos, entre una barra y otra, copiando la curvatura que antes era así. Y si se fijan acá, como eso es, en realidad los dos hierros están en el mismo plano, perdón, está así, así, así y así. Los dos hierros están en el mismo plano. Lo que hace es ponerle acá, en la silla original de Le Corbusier, le pone una cosita que es así y se engancha acá al hierro que está pasando por acá y acá al tiento, digamos, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Y esto es un resorte. Porque si esto fuese rígido, así, 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 y no tuviese capacidad de formación, esa superficie no estaría descargando el peso del cuerpo uniformemente, sino que solamente en los puntos donde el cuerpo toca. Es lo mismo que acostarse en el suelo, finalmente como la superficie es rígida, hay solo 1, 2 o 3 puntos de contacto, salvo que uno se ponga acostado, pero ahí la deformación es radical y qué sé yo, y uno termina muy lastimado. Pero son los resortes los que permiten que el tiento se deforme y que alcance la superficie del cuerpo, ¿verdad? De tal manera a que el cuerpo sea sostenido por la mayor cantidad de tientos, el peso se distribuya a los laterales y esto sea así. Eso todo se oculta con, digamos, el edredón de cuero y con la cosita. Y en las malas reproducciones, porque hay muchas chinas y qué sé yo, le hacen el mullido mayor, de tal manera que sea el mullido del edredón el que distribuya el peso del cuerpo y no la deformación del tiento, que era la estructura original. ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo? No se entiende nada de lo que estoy diciendo. Bueno, en el caso de mi silla, lo que hice fue una superficie que hiciese esto, ay, perdón,
Saben que es un poco difícil dibujar con esto, ¿verdad? Ah, qué horrible. Pero, ok, supongan que es lo mismo. Pero que en vez de que le vaya otra acá, voy a intentar hacerla igual nomás para no confundir. Y que yo una este con este, lo que hice fue ponerle otros dos hierros acá, uno acá y otro acá, que estén en un otro plano, de tal manera a que ahora la curva hiciese algo más o menos así. Entonces la siguiente curva está en otro plano atrás, acá. Así. Y ahora yo uno este punto con el de abajo, este punto con el de abajo. Y entonces voy haciendo una concavidad, así y así. ¿Se entiende? Hay una barra acá, hay otra barra acá. Esta viene hasta acá, esta viene hasta acá, esta viene hasta allá, esta va hasta allá, se une una con otra por detrás y va reproduciendo. No es un plano que acompaña al cuerpo, sino que es una forma que contiene exactamente la ergonometría de las personas. Las sillas en realidad hoy en día se hacen en tres, bueno, depende. Si uno piensa en las Sparco, que son las butacas de competición, que son las que más necesita uno distribuir el peso para que las curvas, etcétera, prácticamente se compran como una camisa, como si fuesen por talles. Y la curvatura en realidad tiene la precisión de la forma del cuerpo. Y entonces lo que hice fue establecer tres patrones de curvatura exacta para recibir la totalidad del peso del cuerpo y ponerle sí acá una base de las que se compran industrialmente que permitan que la silla gire, incline, vaya para adelante, para atrás, etc. Entonces, piel en guaraní se dice pi. Y esta silla se llama vaca 3,1416. Que es vaca pi, de piel de vaca. Entonces básicamente está hecha de varilla de construcción, pero esta barra viene hasta acá atrás, esta otra viene hasta acá y ahí va completando, digamos, una concavidad que va acompañando perfectamente y se va adecuando a recibir el peso del cuerpo. Pero es varilla de construcción, son tientos, es decir, contraté a un artesano que hace riendas para caballo para que me ponga. No tiene ninguna sofisticación propia de la destreza gauchesca, es simplemente un atado, no tiene un elemento expansor ni nada, es solamente fijar y la propia deformación del cuerpo. Muy esencial. Viene en Solano quería... algodón y poliéster. Perdón. ¿Se escucha, Solano? Sí, se escucha. Tuve que cambiar de dispositivo. Maneja el tiempo, Oliverio, pero quería fundamentalmente agradecerte por toda esta conversación que hemos tenido. Y a medida que ibas como contando en todo tu relato, toda tu experiencia en relación a no solo a las obras, sino a tu pensamiento en general, y porque has mencionado, ¿no? También me acordé de este prólogo que dice algo así como: debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia, ¿no? El descubrimiento de Uqbar, ¿no? Cuando Borges lo menciona. Sí. Y este se nos fue. Yo no lo escucho. No. La verdad que le aviso que... de dos puntos mucho a tu obra, sobre todo a lo que has contado. Y debo confesar de que yo muestro mucho una obra particular tuya, que es La tumba de tu padre. No es para que lo cuentes ahora, pero me encantaría en otra oportunidad tener como un segundo encuentro y profundizar sobre tus otras obras y esa en particular. Ningún problema. Bueno, me están invitando la palabra también, entonces, ¿eh? ¿Sabes que me están invitando también de otras cátedras y creo que voy a estar por Buenos Aires en mediados de junio, etcétera. Sería bueno que nos encontremos todos. Perfecto. Que compartamos entre todos siempre. Hay que hablar con Jorge, ¿no? No sé si Jorge sigue al frente de... Ok, bueno, después seguimos por... Esto sale por todos lados. Después hablamos sí, para... por supuesto. Tengo alguna invitación para
Vale, ya envidio, Liberio, la oportunidad de convertir un asado, una cerveza. No. Gracias, Jorge. Yo sigo teniendo boca. Sí, sí, claro, si viene, el tema es que estamos lejos ahora, si no, es Sí, que lo que dije al principio, pero la hay gente por Uber, ahí hay que no Uber te, Eats. no, pero la gente que por ahí no te conoce, piensa que, viste que siempre en estas oportunidades uno tiende a decir palabras elogiosas del invitado porque, bueno, pues tuve la generosidad de estar. Pero lo que dije es estrictamente cierto de cómo lo conocí y nada, esas cosas así de poder compartir momentos cuando visita. Bueno, Solano, yo sé que vos tenés Tengo que irme a San tenés que Lorenzo, sí. irte, así que después organizamos a ver si podemos hacer otro encuentro. Yo me quedé con algo re cortito, aparte lo nombraste, bueno, es como una referencia, ¿no? Lo de Louis Kahn, esto que decía de que hasta un ladrillo tiene voluntad de ser, y me quedo con la sensación, después de escucharte hoy de vuelta, de que vos de alguna manera sos el que escuchó a esos ladrillos, pero también al resto de los materiales abandónicos, ¿no? Esos que se quedaron como sin que nadie los escuche lo que tenían para decir. Y con eso, de alguna manera, más allá de darle una voz a ese material, que por ahí es lo que uno como arquitecto en primera instancia es lo que ve, tu obra, también le estás dando voz a un montón de otra gente para que exprese su vida y que esté contento también de la manera en la que puede habitar y mejorar esta sociedad, como decís vos, ¿no? Que para uno, que a uno le vaya bien necesita que le vaya bien a la sociedad. Así que te dejo igual a vos cerrar, pero te quiero agradecer enormemente, bueno, por todo este tiempo que compartiste con nosotros y tus enseñanzas. Yo soy muy malo para las despedidas, prefiero continuar, así que chao, nos vemos al rato. Chao, muchas Gracias, gracias. 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 Continuamos. Un abrazo grande. Chao, gracias. Chao, Abrazo, gracias, un placer. abrazo, por favor. Es un gustazo. Sobre todo ahora que ya podemos no usar máscaras, salvo los enmascarados profesionales como yo que andamos. Chao. Chao, Eh, Solano, muchas gracias de vuelta. ok, nos vemos enseguida. Chao, chao. Ya no tengo que frenar esto.